Isekai wa Smartphone Totomori. Volumen 27. Parte 2. Interludio. Un día muy normal para el Gran Duque de Brunhild. En un pequeño rincón del taller de Babilonia, había un lugar donde se amontonaban máquinas y chatarra. Era un espacio que Kuun se había reservado para sí misma. Había pedido, suplicado y rogado tener su propia zona para trabajar en sus proyectos, y como el taller era el mejor lugar para ello, se lo dejé. Era un espacio de ingeniería muy conveniente, eso estaba claro. Era básicamente la fábrica definitiva. Herramientas en abundancia, instalaciones de replicación e impresión en cada esquina, aún así, no era perfecto. Solo podía ser operada por el maestro de Babilonia y el guinoide asignado a la instalación. Es decir, Rosetta y yo. Aunque Kuun era mi hija, no podía operar libremente las cosas a su alrededor. Se me ocurrió una solución a ese problema construyendo una pequeña habitación prefabricada en el rincón de Kuun. La llamé el mini taller. Era una versión más pequeña del taller que contenía. En realidad, había un montón de estos pequeños edificios prefabricados por Babilonia. Había un taller de munición especializado en suministrar los Frengears que usaban Yumina y mis otras esposas, y un taller de teléfonos inteligentes especializado en fabricar esos teléfonos inteligentes producidos en serie que yo regalaba a otros líderes mundiales. En efecto, eran cadenas de montaje automatizadas en miniatura. Kuun había pedido uno para su uso personal, y yo al principio me había resistido, pero luego me di cuenta de que era una forma de aliviarle un poco la carga cuando trabajaba, así que se lo dejé. Sin embargo, seguía teniendo la costumbre de quedarse aquí sin comer ni dormir, cosa que no me gustaba mucho. Yo tampoco era el único con problemas. ¿Y bien? ¿Algo que decir en tu favor? No, en realidad no. La más joven de las dos, la hija, estaba sentada rígida en el suelo, con gotas de sudor en la frente. La mayor de las dos, la madre, permanecía de pie frente a ella con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. ¿Y yo? Me quedé de pie detrás de Leen, imitando lo mejor que pude su postura enfadada con los brazos cruzados. Está bien que aprecies tus aficiones, lo entiendo perfectamente. Pero si te metes demasiado hasta el punto de enfermar o agotarte, entonces vas a causarte problemas a ti misma y a todos los que te rodean. Entiende dónde poner el límite. Así es, señora. Definitivamente no es hipócrita oírlo de alguien que ha pasado días enteros encerrado en la biblioteca, no señora. Silencio. Rosetta intervino, lo que provocó que Leen se pusiera colorada y empezara a gritar. Rosetta respondió silbando para sí misma y saliendo corriendo. Realmente no deberías haber interferido ahí, Rosetta. Somos los padres, así que tenemos que reprender a nuestra hija. Leen miró el objeto que sobresalía del mini taller. ¿Así que esto es por lo que has estado descuidando tu salud? ¿Sí? He restaurado y miniaturizado con éxito el Skipper que recogimos del mar de Sapir. He mejorado las líneas de éter que conectan el reactor de energía con los remos de maná, así que ahora es mucho más eficiente mágicamente. También he sustituido el sistema de flotación de la hélice por un propulsor antigravedad de AN. Entonces, ¿así que no te arrepientes de nada? ¡Ak! La mirada de Leen no hizo más que intensificarse ante la emocionada explicación de Kuun. Empezó a dar otro sermón y yo me quedé asintiendo. No era el lugar para que un padre interviniera, probablemente, al menos. Mi padre nunca intervenía cuando mi madre me gritaba. No estaba descuidando mis responsabilidades parentales. Leen decía basta por los dos. Sin embargo, erosionaba un poco mi autoridad. ¿Y tú, Touya? ¿En qué estabas pensando cuando le diste esta cosa? ¿No era obvio lo que pasaría? Ga. Mierda, ahora me está apuntando con su ira. Quiero decir, fue la Dog Babylon quien le dio el material, así que... No me molesta que lo haya cogido, pero ¿no deberías haberlo visto venir y haberle dicho que tuviera cuidado con su salud? Lo hice, sin embargo, no es así. Le dije que solo debería usarlo durante ciertos periodos y esas cosas. Pero nunca hiciste un seguimiento de eso, Touya. Solo le diste esas cosas y la dejaste sola. Por supuesto que se aprovecharía de eso. Miré a Kuun y noté una pequeña sonrisa en su cara. Leen había dado en el clavo. Supongo que podría haber sido un poco más clara cuando la dejé trabajar aquí. Comparado con Leen, definitivamente soy súper indulgente. Suspiré y levanté las manos en señal de rendición. Muy bien. Kuun, tienes que ser castigada. Voy a confiscar esta cosa del bote volador. ¿Ok? No está bien. Estoy tan cerca de finalizarlo. Kuun me miró con ojos grandes y llorosos. Sentí que mi corazón se estremecía.
Leen me miró de reojo, comunicándome en voz baja sus sentimientos. Perdóname. Soy un padre impotente. Espera. Por favor. Solo un poco más. Solo un día más. No más quejas. ¿O quieres que te prohíban la entrada a Babilonia por completo? No quiero. Por favor, no lo hagas. Las palabras de Leen hicieron que Kuun cayera de rodillas. Fue una derrota completa y aplastante. Personalmente, me impresionó bastante lo mucho que Leen había desarrollado sus habilidades para dominar a su hija. Kuun tuvo la culpa. No había forma de evitarlo. En todo caso, el hecho de que no se le prohibiera la entrada a Babilonia fue bastante misericordioso. Era como decirle que podía seguir trabajando, pero que tenía que ser más puntual. Pero si volvía a tentar a la suerte, le revocarían el acceso, el mini taller también estaría temporalmente restringido. ¿Por qué me castigas así? Recoges lo que siembras. Piensa en ello en el futuro. Puedes ayudar a Mónica y a los demás en el hangar hasta que te devuelvan tus cosas. Ok. Kuun obedecía a su madre con desgano. Ayudar a Mónica y a los demás implicaba cosas como el mantenimiento del Fremgear, además de otras tareas serviles como comprobar los accionamientos e inspeccionar las armas. En todo caso, la falta de trabajo estimulante era probablemente el verdadero castigo. Después, Leen se dirigió a la biblioteca. Yo decidí dirigirme al laboratorio de alquimia. Cuando entré en las instalaciones del laboratorio de alquimia, me encontré con la gerente Ginoid, Flora, sentada frente a la mesa de Else. Era raro encontrar a Else por aquí. Básicamente, nunca venía a Babilonia. Después de todo, solía pasar su tiempo libre perfeccionando sus habilidades físicas en el gimnasio del sótano de nuestro castillo o en los campos de entrenamiento de los caballeros. Fue entonces cuando vi a Elna sentada a poca distancia, agitando un tubo de ensayo en sus manos. Ah, ahora lo veo. La estás acompañando. ¿Qué tiene Elna ahí? Está intentando ver si puede hacer pociones efectivas con materias primas baratas. Mi pregunta fue respondida de manera informal por Else. ¿Pociones, eh? Sé que las pociones de alto grado pueden ser bastante caras, sí. Muy pocas personas en el mundo podían utilizar la magia de luz reparadora, y las herramientas mágicas que tenían propiedades curativas eran notablemente caras. Por eso, el aventurero medio tenía que recurrir a hierbas o pociones curativas para mantenerse en plena forma sobre el terreno. Pero como las pociones buenas solían ser más caras, la mayoría tenía que conformarse con las hierbas. Tanto Lince como yo éramos capaces de lanzar hechizos curativos. Por eso nunca había pensado en las pociones durante mi carrera de aventurero. Mi experiencia con ellas era bastante limitada. Sin embargo, habíamos hecho algunas búsquedas para conseguir hierbas medicinales. La rama del gremio de Brunild vendía pociones de bajo nivel producidas en el laboratorio de alquimia, junto con pociones que podían curar efectos de estado dañinos como veneno, parálisis y petrificación. Había tenido una pequeña discusión con el gremio por el precio. Quería venderlas baratas, pero la maestra Relisa me dijo que, si lo hacía, causaría problemas a los alquimistas que fabrican pociones en otros lugares, así como a los aventureros que recogen ingredientes para ganarse la vida. Yo no me sentía bien sabiendo que los aventureros podían morir ahí fuera mientras existiera un medio barato de supervivencia, así que llegamos a un punto intermedio acordando que los aventureros que no pudieran permitirse pociones podrían llevarse libremente pociones de emergencia. Las pociones que utilizaran se convertirían en una deuda con el gremio, pero sería mejor que estar muerto. Podrían dar al gremio una parte de las misiones que hicieran después y pagar poco a poco su deuda. Lo ideal sería disponer pronto de las pociones de alto nivel de Elna para ayudar a mejorar las posibilidades de supervivencia de cualquier aventurero en marcha. ¿Cómo va todo? Bueno, en realidad no sabemos cuáles son los mejores ingredientes, ¿ves? Ha sido mucho ensayo y error. Hay muchos ingredientes nuevos que no existían hace 5000 años, así como ingredientes antiguos que ya se han extinguido. Así que estamos mezclando cosas al azar y esperando lo mejor. Me pregunto si realmente podemos hacer las pociones de alto grado que necesitamos solo con ingredientes modernos. Eureka. Mis preocupaciones negativas se esfumaron al oír la voz de Elna. Corrió hacia nosotros con un frasco de líquido amarillo en las manos. Flora cogió el vial y lo vertió en un pequeño frasco que había sobre la mesa. De repente, algo parecido a la página de un libro se proyectó sobre la mesa. A mí me pareció una especie de lista de ingredientes. Veo que has hecho un buen trabajo, ¿ves? Este se cura mucho más que el anterior. Buen trabajo, Elna. Esa es mi chica. Gracias, madre. Oh. ¿También estás aquí, padre? Ouch.
¿Recién te diste cuenta de mí? Supongo que estabas muy metida en tu trabajo. Buen trabajo, Elna. Ahora podemos vender pociones más baratas a los aventureros. Es incluso mejor que eso. Las hierbas que se utilizan en este son bastante abundantes. Los aventureros novatos deberían poder ganar un buen dinero recolectándolas, respondió Elna, y luego sonrió ampliamente en respuesta a todos los elogios que estaba recibiendo. Ni siquiera había pensado en ese tipo de beneficio. Mira a mi chica, creando puestos de trabajo. ¿Podemos ayudarle, maestro? Oh, traje una piedra de hechizo para el líquido de éter. Abrí estoraje y le entregué a Flora una piedra de hechizo azul del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto. La excavamos en Repan tras obtener el permiso de la reina. En un principio, la reina quería recompensarme por encontrar las insignias de su país, pero me negué. Ella había estado cuidando de Step para empezar, después de todo. Pero entonces, me recordó que Step había sido la que había luchado por ella y se había puesto en peligro, y eso era algo que valía más que lo que yo había hecho. Con eso en mente, hice una búsqueda de grandes piedras de hechizo en el territorio de Repan. Efectivamente, encontré una, así que eso fue lo que pedí como recompensa. Ya no quedaban muchas piedras de hechizo de ese tamaño, y aún era más difícil encontrar las adecuadas para la extracción de líquido de éter, así que fue un hallazgo bastante afortunado. El modelo actual de engranajes de armazón que utilizaba y mantenía no necesitaba líquido de éter para funcionar, pero los diversos vehículos de éter y otras herramientas mágicas seguían necesitándolo para funcionar, así que nunca estaba mal tener un suministro constante. Oh, cierto. Touya, ¿puedes llevar la nueva poción de Elna al gremio? ¿Tienes que hablar con la maestra del gremio?, preguntó Else mientras sostenía el frasco. Claro, ¿cuántos? Solo estos 3 por ahora, ¿entiendes? Pero podemos empezar la producción en masa en cualquier momento, afirmó Flora mientras le entregaba una lista de ingredientes necesarios para la poción de Elna. Campanillas, rocío de luna y arroz nuts. Todos estos son bastante comunes. No puedo creer que estas cosas realmente mejoren la potencia de la poción cuando se combinan. Me aseguraré de mencionar que necesitamos misiones para reunir estos materiales mientras estoy allí. Me alegra oírlo. Le di a Elna una palmadita en la cabeza y abrí una gate a la sucursal local del gremio. Salí de mi portal por un pequeño callejón detrás del gremio y entré por una puerta que se había convertido en mi entrada personal. Oh. Me alegro de verte aquí. Fry. Oh, Hilde, Yae, y Yakumo también. En cuanto entré en el gremio, Fry se me acercó desde un lateral. Me giré hacia ella y vi a Hilde, junto con Yae y Yakumo. ¿Buscando hoy? Claro que sí. Recibimos un pedido especial del gremio. Acabamos de terminar. Fue una búsqueda hasta Ramaré, pero con la ayuda de Yakumo, volvimos en un santiamén. Aunque Fry y Yakumo aún eran niñas, sus excepcionales habilidades significaban que técnicamente podían inscribirse en el gremio como excepciones especiales. Me preguntaba si el hecho de que estuvieran registrados en el pasado causaría algún problema en el futuro, puesto que ya estaban registradas allí. Con un poco de suerte, la abuela Tokie podría disimularlo, pero yo no quería causar complicaciones. Por lo tanto, nunca registramos formalmente a Fry ni a los otros niños. Así que, aunque Fry hablaba de esta búsqueda como si fuera suya, era más probable que Hilde o Yae la hubieran aceptado oficialmente. Yakumo y Fry estaban allí para ayudar. Probablemente Yae e Hilde estuvieran más que contentas de que sus hijas fueran a luchar con ellas, aunque las pequeñas solo las acompañaran. ¿Contra qué tenían que luchar? Necesitábamos deshacernos de un jabalí de la calamidad, lo hicimos. Y era uno bastante grande. ¿Jabalí de la calamidad? Si no recuerdo mal, esas cosas dan serios problemas incluso a los aventureros de rango rojo. Yae e Hilde habían alcanzado recientemente el rango de plata en el gremio. Los de rango plata podían recibir misiones directamente de jefes de estado y eran más como campeones míticos que como aventureros normales. Pero mis hijas eran incluso más altas. Las dos tenían rango oro, igual que yo. Sin embargo, esto era solo en términos futuros. Era absurdo comparar a las actuales Yae e Hilde con mis hijas de una época aún por venir, pero me daba cuenta de que eso preocupaba a mis dos esposas. A las dos les molestaba que sus hijas estuvieran por encima de ellas. Su orgullo como padres las había llevado a venir mucho más al gremio en las últimas semanas, aceptando tantos trabajos como podían. Obviamente, aspiraban a superar a sus hijas, pero a este ritmo les quedaba mucho camino por recorrer. Pedí a la recepcionista del gremio que llamara a Relisa y me dirigí al desmantelamiento con Ya y los demás.
El desmantelamiento de monstruos de Brunilde era un espacio relativamente grande y abierto. No había muchos monstruos grandes en el territorio local, pero Ende y yo teníamos rango oro y podíamos volver a casa en nuestras cacerías, así que era necesario que fuera lo bastante grande. Sin embargo, solo los parientes míos transportaban las cosas excesivamente grandes a la sucursal de nuestro gremio. Fry sacó el jabalí de la calamidad del almacén y lo dejó sobre la mesa de desmontaje. Algunos de los trabajadores del gremio se quedaron boquiabiertos, pero la visión de enormes bestias era definitivamente mucho menos sensacional de lo que solía ser. Si se tenía en cuenta que por aquí se traían con regularidad cosas como dragones, incluso un jabalí enorme resultaba un poco menos impresionante. El jabalí de la calamidad medía unos 10 metros de largo, lo que lo convertía en una criatura bastante corpulenta. Su pelaje era de un reluciente color zafiro. Si tuviera que adivinar basándome en las heridas, Yae o Yakumo lo habían cortado, pero la piel no presentaba muchos daños. Tendría un alto precio. Gracias por su paciencia, Gran Duque, dijo la maestra Relisa al aparecer ante nosotros. Le entregué las 3 pociones y le informé de los ingredientes pertinentes. Ya veo, qué alivio. Con estos ingredientes en demanda, deberíamos tener muchas más oportunidades para que los aventureros novatos se ganen el sustento. Menos se verán obligados a rastrear las mazmorras en busca de tesoros. Los aventureros que venían a Brunilde no solían residir aquí. Venían de todo el mundo. Muchos de ellos querían saquear nuestras islas de mazmorras, que estaban conectadas a Brunilde a través de un portal. La mayoría de ellos estaban bien equipados para una empresa tan peligrosa, así que navegaban por las catacumbas con facilidad. El problema, sin embargo, era el gran número de aventureros novatos que llegaban de Belfast y Regulus. Los aventureros novatos solían hacer misiones básicas de asistencia o recolectaban ingredientes. Este tipo de trabajos abundaban, pero no daban mucho dinero. Muchos de estos recién llegados se impacientaban por tener unos ingresos tan bajos y decidían aventurarse en las islas de las mazmorras con la esperanza de encontrar riquezas, solo para encontrar la perdición en su lugar. Era cierto que los monstruos de las islas mazmorra podían desmantelarse y venderse por un alto precio, pero también eran muy peligrosos. Una trampa común en la que caían los recién llegados era pensar que la unión hace la fuerza. Se agrupaban, pensando que si eran 5 o 6 personas, al menos podrían acabar con una bestia dura y repartirse las ganancias. No era una mala idea, desde luego, ya que la unión hace la fuerza. Pero no era suficiente para enfrentarse a los monstruos de aquellas mazmorras. Los grupos fortalecían a la gente porque introducían el elemento del trabajo en equipo. Pero un grupo de novatos que acababan de conocerse no serían ni la mitad de eficientes que los aventureros que llevaban años buscando juntos. En todo caso, se ralentizarían unos a otros o se estorbarían mutuamente, provocando el colapso de todo el grupo. Lo ideal sería que los aventureros novatos desarrollaran gradualmente sus habilidades y experiencia en zonas más seguras, aunque eso supusiera esperar un tiempo antes de lanzarse a retos reales. Con un poco de suerte, estas nuevas misiones de recolección de ingredientes serían justo lo que necesitaban para mantener el dinero estable sin dejar de estar a salvo. Una vez que tengamos estos ingredientes, podremos producir en masa las pociones. Maravilloso. Estoy deseando hacer negocios. Relisa le dijo a la recepcionista que empezara a elaborar listados de búsqueda para las hierbas. Y con eso, mi trabajo estaba hecho. Volví al castillo a través de Gate, con Ya y las demás. Rápidamente fueron juntas al baño, después de haber sudado bastante en su lucha contra el jabalí de la calamidad. Estaba un poco sediento, así que fui al salón a prepararme una taza de té. Cuando abrí la puerta del salón, me encontré con Line con un vestido precioso. Parecía un poco incómoda con él. No del todo bien. Madre, Line murmuró mientras miraba cansada una pila de vestidos en el sofá cercano. Lin se estaba sentada cerca, cosiendo uno a una velocidad increíble. Dijiste que íbamos a adaptar algunos de tus viejos vestidos, así que ¿cómo es que acabaste haciéndolos a mi medida? Parecía que mi hija había caído en una trampa. Pero tenía que admitir que estaba adorable con ese conjunto. Y con razón. Cualquier hija mía estaría guapa con cualquier vestido. Saqué mi teléfono y le hice una foto. Line no solía llevar este tipo de ropa, así que tuve que aprovechar el momento. No es que no me ponga estas cosas de vez en cuando. Cuando tenemos fiestas, tengo que llevarlas, ¿sabes? Pero no me gustan. Son muy revoloteantes y desaliñados. Según Line, mis hijos participaron en fiestas reales en el futuro. Pero no en actos reales oficiales.
Al parecer, eran reuniones organizadas por la realeza, básicamente fiestas familiares. Era un momento para que los adultos charlaran con los adultos y los niños charlaran con los niños. Yo había supuesto que los actos familiares serían un poco más informales, pero parecía adecuado que los niños llevaran ropa formal cuando asistían a ellos para prepararlos mentalmente para los actos formales de su vida adulta. Está hecho. Una sensación de logro se hizo presente en el rostro de Lince mientras agitaba el vestido en alto. Era un vestido de Lolita gótica, similar al que solía llevar Leen, pero este era blanco. Si no recordaba mal, este estilo se llamaba gótico blanco o algo así. Definitivamente parecía vaporoso y desaliñado, tal y como había dicho Line. Oh. ¿Estás aquí, Touya? Llevo aquí un tiempo. La gente sigue sin darse cuenta de que existo, ¿no os mataría ser un poco más conscientes de lo que les rodea? Ok, Line. Pruébate este. Te verás increíble. Me dijiste que el último que me pusiera sería el último, y el anterior a ese. Esta sí que es la última. Te lo prometo. Vamos. Line suspiró derrotada y se sometió a que la vistieran con el vestido blanco de gótica. Justo cuando me preguntaba dónde iba a cambiarse Line, sacó un separador de vestuario de su estoraje y me aisló. Aunque seas su padre, no puedes ir mirando cómo se cambia una señorita. Yo estaba de acuerdo con el sentimiento, pero ella no tenía que decirlo como si yo estuviera en riesgo de querer espiar en primer lugar, no me entusiasmaba precisamente ver a mi hija cambiarse de ropa. Ok, esta es la última. Line estaba un poco malhumorada al salir del vestuario, pero me pareció que estaba muy guapa. Justo cuando le estaba haciendo unas cuantas fotos más con el traje blanco de gótica, se nos unieron Step, Sube, Yumina y Kwon. La corona dorada, Gold, caminaba detrás de ellas. ¡Wow! Hermana mayor Line, eres tan linda. Exclamó Step, con los ojos saltones al ver el vestido de Line. A continuación, se acercó a toda velocidad. ¿Qué dije sobre usar Axel en interiores? Es tan diferente de tu ropa normal. Me encanta. Sé que es diferente, ¿no crees que es raro? No puede ser. Te queda tan bien. Los elogios de Steph debieron de hacer algo por la confianza de Line. Nos dio una pequeña vuelta y poco después se le dibujó una sonrisa en la cara. Te has dejado influenciar demasiado fácilmente, ¿verdad? Está bien que una chica te haga un cumplido, pero no te dejes seducir tan fácilmente por los chicos, Line. Harás que me asuste. La prenda es diferente a tu look habitual, es cierto, pero creo que te sienta muy bien. Eres tan hermosa como un lirio blanco, querida hermana. ¿De verdad lo crees? Preguntó Line, sonriendo tímidamente mientras Kwon la colmaba de elogios. ¿Quién te enseñó a hablar así, chico? Yumina probablemente tiene razón, voy a tener que golpear a las damas de él con un palo. Esto podría ser duro, por otra parte, tengo la sensación de que probablemente será capaz de deslizarse a la derecha por cualquier posible problema chica todo por sí mismo. Me da la sensación de que Kwon es el tipo de chico que puede manejar a cualquier mujer que se le ponga por delante, estoy celoso de los chicos que pueden hacer eso, para ser honesto, los problemas con las chicas son lo peor, pero yo también soy feliz. Ningún problema es siempre mejor que algún problema. Sigue así, hijo. Tan bonito, yo también quiero un vestido bonito. Vamos, Step. No te enfurruñes como un bebé, ¿ok? Esos son los vestidos de Line. 5 minutos. No, dame 3. Tendré un vestido listo para ti enseguida. Exclamó Lince mientras empezaba a coser en una pila de ropa cercana. Iba tan rápido que era como ver un vídeo en avance rápido. Esa velocidad es obscena, realmente temo lo que podría llegar a ser en el futuro. El nivel de habilidad de Lince había dejado a Sue en silencio. No sabría decir si estaba estupefacta o envidiosa. En exactamente 3 minutos, Lince había creado un vestido gótico blanco más pequeño a juego con el que llevaba Line. No podía creer lo bien que le quedaba. Tenía la sensación de que Lince sería más que capaz de lanzar su propia marca de moda ella sola, en realidad no era mala idea, hice una nota mental para preguntarle a Shanak al respecto en algún momento. Lince le entregó el vestido a Step, que se dirigió inmediatamente más allá del cambiador. Y bien. Step se había cambiado rápidamente de ropa antes de volver a la carga. Tenía un aspecto adorable. Te queda muy bien, Step. De verdad. Oh, Lince, podrías hacer uno para Kwon también. Pero claro. No. Madre Lince. Estoy bastante bien sin uno, lo prometo. Por una vez, Kwon habló en contra de su madre, pero dada la ridícula petición que acababa de hacerle, no podía culparle.
Kwon con un vestido gótico blanco, ataviado como una mujer, ¿por qué tengo la impresión de que podría ser capaz de hacer eso? Aunque mejor no lo digo en voz alta. Hemos vuelto. Hemos vuelto. ¿Qué? Dejé escapar un aullido asustado cuando cierto dúo se materializó justo a mi lado. Yoshino. Sakura. ¿Cuántas veces les he dicho que no se teletransporten delante de la gente? Nunca me pillarías haciendo eso. Cuando uso mis hechizos de transporte, siempre busco zonas tranquilas y callejones. Sigan mi ejemplo, por favor. Si no recordaba mal, las dos habían estado en la escuela de Brunhilde. La madre de Sakura y abuela de Yoshino, Fiana, era la directora del principal instituto educativo de nuestra ciudad castillo. Las dos iban allí a comer con frecuencia. A menudo llevaban comida a los alumnos y ayudaban a Fiana con las tareas, pero a veces daban clases de música a los estudiantes. La escuela estaba equipada con una serie de instrumentos, como flautas dulces, castañuelas, armónicas, melódicas y mini guitarras. Por supuesto, los alumnos tenían sus propias boquillas para las flautas dulces y las melódicas, por aquello de la salud pública. Sakura y Yoshino les enseñaron a utilizar correctamente los instrumentos, así como teoría musical básica. Nuestra orden de caballeros tenía algunos músicos entre sus filas, así que habían ido a dar las clases con Sakura y, con el tiempo, Yoshino también se apuntó. Su presencia ayudó a los alumnos a mejorar mucho, probablemente porque era más cercana a su edad. Pensaba que estudiar arte era bueno para cualquier niño y esperaba que alguno de ellos se convirtiera en un músico de talento. Como mínimo, me parecía correcto darles esa oportunidad. ¡Wow! Step y Line se ven tan lindas. ¿Quieres uno también, Yoshino? Si me das 3 minutos. Espera. Espera. Es casi la hora de cenar. ¿Qué tal si comemos todos primero, y luego podemos pensar en vestirnos? ¿Ok? Rápidamente puse fin a las costuras de lince antes de que se desbocara por completo. Step y Line no podían cenar con sus bonitos vestidos, así que les pedí amablemente que volvieran a ponerse los suyos. Sus nuevos trajes eran blancos, así que no quería correr el riesgo de que se mancharan. Por otra parte, tenía magia que podía limpiarlas casi al instante, pero no veía por qué debíamos empezar a depender de esas cosas. Todos nos dirigimos al comedor muy animados. Ya y los demás ya estaban allí, calentitos y frescos tras el baño. Elsa, Elna, Leen y Kun también estaban sentadas a la mesa. Kun aún parecía un poco enfurruñada por su castigo, así que le prometí en voz baja que hablaría con Leen sobre la posibilidad de acortar su condena. Todos nos reunimos alrededor de la mesa como una gran familia. Karen y algunos de los otros dioses terrestres también estaban allí. Para los que no estaban en el castillo, Karen y Moroa eran mis hermanas, mientras que Kousuke, Takeru, Sousuke, Karina y Suika eran parientes míos. Por lo tanto, no estaba fuera de lo normal que cenáramos en familia. Dado que éramos muchos, a menudo se producían animadas interacciones a la hora de cenar. Era casi como celebrar una pequeña fiesta a diario. Una vez que tomamos asiento, empezaron a sacar los platos a la mesa. Hay el doble de comida de lo habitual, y todo se sirve en 2 platos diferentes, no me digas. Lu y Arcia entraron por la puerta de la cocina, cargando más comida. Se miraban con los ojos entrecerrados y notaba la tensión que emanaba de sus cuerpos. Oh, vaya. Otra vez no. ¿Otro concurso de cocina? Murmuró Else con leve exasperación. Eso era precisamente lo que era. Este dúo madre-hija competía entre sí en cualquier oportunidad que se les presentaba. Yo personalmente no le veía sentido. Ambas eran capaces de crear platos increíbles, así que a quien le importaba cuál era ligeramente mejor. Me preguntaba si los colores y los dibujos de los platos representaban cuáles estaban hechos por Lu y cuáles por Arcia. No nos lo iban a decir, por supuesto, ya que tenía que ser una prueba a ciegas, pero no pude evitar sentir curiosidad. Una vez que terminábamos, Lu y Arcia volvían a la cocina para determinar en silencio los resultados. Esta era otra regla tácita de su extraño juego a la hora de cenar. Aunque, sinceramente, yo sabía quién hacía qué. Para mí era muy obvio. Porque cuando nos sentábamos a comer, Lu solo se comía las comidas que hacía Arcia, mientras que Arcia solo se comía las comidas que hacía Lu. Arcia también ponía esa expresión de fastidio cada vez que se comía la comida de Lu, mientras que Lu ponía una expresión de determinación cada vez que se comía la comida de Arcia, así que no era ningún misterio. Sin embargo, los niños realmente no parecieron darse cuenta, al menos no todos. Yakumo y Kun probablemente se dieron cuenta, ya que también hubo otra revelación. Esta sopa sí que está rica. ¿No es verdad?
Creo que los aspectos agridulces del tomate realzan el sabor lo suficiente. Quiero decir, seguro que está bueno. Arcia solía responder muy positivamente cuando se elogiaba abiertamente algo que ella cocinaba. Sin embargo, no mentía al decir que la sopa estaba buena. Step, come tus zanahorias. Ga, no quiero. Sue se dio cuenta de que Step aún tenía muchas zanahorias en el plato, así que le dio un codazo a su hija. A los niños no les suelen gustar las zanahorias. Oh bueno, sé que a mí ciertamente me disgustaban. Sin embargo, no me importaba comerlas ahora que había crecido un poco. A menudo se decía que los gustos cambiaban con la edad, pero yo conocía a mucha gente que se había hecho mayor y seguía odiando las zanahorias. No podrás crecer grande y fuerte si ignoras las partes que no te gustan, Step. Es muy infantil. Pero mami, dejaste todos tus pimientos verdes. Ga, en absoluto. Solo los dejé para el final porque me gustan mucho, ¿ves? Al parecer, Step había dado en un punto sensible para Sue. Desesperada por salvar las apariencias, pinchó un pimiento con el tenedor, lo miró durante 5 largos segundos y luego se lo metió en la boca. Yumi. Todos los demás comensales sabíamos que Sue despreciaba absolutamente los pimientos verdes, pero no dijimos nada. Después de todo, tenía que mantener el respeto de sus padres. Prefería tragarse la comida que menos le gustaba antes que tragarse su orgullo. Ya está, todo hecho. Ahora es tu turno, Step. De acuerdo. Step pinchó una zanahoria con el tenedor, la miró durante 5 largos segundos y luego se la metió en la boca. Ah, gran trabajo. Le has ganado a la zanahoria. Esa es mi chica. Eres la mejor. Los elogios de Sue incitaron a Step a tragarse con avidez el resto de las zanahorias que le quedaban. ¿Qué es esto? Mi niña está creciendo, puedo sentir cómo se me saltan las lágrimas. Touya, ¿estás llorando? Preguntó Else mientras me miraba como si mi cara estuviera dispuesta de forma incorrecta. No me culpes por esto. Harías exactamente lo mismo si fuera Elna, lo sé. Terminamos la comida y tomamos un té después de cenar. Después, empecé a informarme sobre asuntos mundiales. Más que nada, llamé por teléfono a varios líderes mundiales. No se trataba exactamente de asuntos confidenciales de Estado, ya que solo estábamos poniéndonos al día y comprobando que todo iba bien. Por lo general, me contaban cosas sobre el tiempo o las obras de teatro interesantes que habían visto algunos miembros de la realeza últimamente. Fue divertido, la verdad. Era como tener una pequeña ventana a la vida privada de varios miembros de la realeza. Sin embargo, seguía temiendo mis conversaciones con el señor de Xenoas. A menudo interrumpía nuestras charlas con peticiones aleatorias de fotos o vídeos de Yoshino. Yo solía acceder a sus peticiones para ahorrarme la molestia. Tras recibir otra petición suya, empecé a grabar a Yoshino mientras tocaba el piano en el salón. Sakura estaba de pie frente al piano, cantando junto a la interpretación de su hija. Era una de las canciones principales de una particular película de animación sobre un genio en una lámpara. La parte cantada por Sakura debía ser interpretada por el hombre, así que me pareció un poco fuera de lugar. Como era un dúo, me pregunté si ella cantaría las dos partes, pero entonces Yoshino entró para cantar la parte de la mujer. Las dos emparejaron su respiración en perfecta armonía. Se conocían bien como madre e hija. La belleza de sus voces cautivó a todos los presentes. Cuando terminaron, todos les aplaudimos de pie. Yoshino y Sakura se miraron y sonrieron. Esa fue mi señal para terminar la grabación. Adjunté el archivo de vídeo a un mensaje y se lo envié al señor. Me di cuenta de que se pondría a lloriquear como un bebé cuando lo viera. Hombre, ha sido un día largo, voy a tomar un baño y luego a la cama, creo, ¿eh? Mi teléfono empezó a vibrar de repente. Me pregunté quién sería. Oh no. Es Kousaka. Ese sí, hola. Ah, claro. Bien. Iré en un minuto. Mierda, todavía tengo que aprobar algunos documentos. Ojalá Kousaka pudiera encargarse de todo, pero no puedo pedirle eso, supongo que no hay descanso para los malvados. Me terminé el té, me levanté lentamente del sofá y me dirigí a mi despacho. No era fácil ser el gran duque, y tampoco era fácil ser padre. Capítulo 3. El rito Prismatis. HNGH, vamos. HRRRRRGHGHGH. Line y Fry me miraron desde lejos mientras yo hacía un montón de ruidos fuertes con un trozo de luz del tamaño de una pelota de voleibol en las manos. Papá, tu cara es muy extraña. Bueno, a menudo tiene algún tipo de mirada extraña en la cara, ¿verdad? No es tan raro. Solo es excéntrico.
Sus palabras llegaron a mis oídos, provocando un tic en mi ojo. ¿Excéntrico? Solo estoy tratando de hacer un tesoro sagrado aquí. Auruk. Mi concentración se rompe y el haz de luz sale despedido hacia un rincón de la habitación. Se disipó en partículas que cayeron al suelo. Fallé otra vez, murmuré mientras me desplomaba, deprimido. El proceso estaba agotando no solo mi cuerpo, sino también mis reservas de maná y divinidad. Realmente no lo entiendo, pero lo estropeaste, ¿no? Sí. Line hizo una pregunta inocente, pero todo lo que pude hacer fue suspirar como respuesta. Lo que intentaba crear ahora era el núcleo sagrado, la pieza central de cualquier tesoro sagrado. Era la fuente de poder de un tesoro sagrado. Básicamente, una batería divina mejorada. El proceso de condensar tu propia divinidad en un núcleo era más que un poco exigente. Como dependiente del Dios Todopoderoso, ya tenía suficiente divinidad en mi interior como para igualar a un Dios de nivel superior. Pero eso no lo hacía más fácil. Era como doblar un trozo de papel por la mitad, volver a doblarlo por la mitad y volver a doblarlo por la mitad. Era fácil hacer el primer pliegue, pero cada vez era más difícil comprimirlo. Recuerdo haber visto una vez en la televisión que si se pudiera doblar un trozo de papel de 1/10 de milímetro de grosor 26 veces, sería más grueso que la altura del monte Fuji. Personalmente, me costó creerlo. En cualquier caso, era difícil controlar la cantidad de fuerza necesaria para condensar mi poder en este núcleo. Si empujaba, por un lado, se abombaría por el otro. Si empujaba esa protuberancia, salía por otro lado. Me resultaba casi imposible concentrar mi poder de la manera correcta. El dios de la artesanía me había dado este ejercicio como primera tarea. También me había dicho que buscara un recipiente adecuado para el tesoro sagrado, pero eso tampoco lo había resuelto aún. No sabía si el tipo de la escafandra estaba usando simple magia de transporte o si estaba utilizando la divinidad del dios malvado para deformarse. Por eso necesitaba crear un tesoro sagrado que tuviera el efecto de bloquear esa habilidad. ¿Pero qué clase de objeto sería un recipiente adecuado para esa función? No estaba seguro. Si utilizara un arco, crearía un arma sagrada con la capacidad de bloquear la deformación para cualquiera que fuera alcanzado por una de sus flechas. Tendría que blandirla a alguien que fuera un arquero brillante, y tendría que acertar de verdad al tipo antes de que consiguiera deformarse. ¿Y si iba montado en uno de esos Kiplops? Me planteé hacer un accesorio o una joya con un efecto que bloqueara la deformación a cualquiera que se encontrara en un radio determinado, pero, al parecer, mis habilidades actuales solo podían hacer algo que cubriera un radio de unos 10 metros como mucho. Y si te encontrabas en una situación en la que estabas a menos de 10 metros del tipo, entonces sería mejor que simplemente tuvieras un arma. Otro aspecto frustrante era que no podía blandir lo que yo mismo creaba. Si pudiera hacerlo, simplemente haría una espada corta con la habilidad de evitar la deformación de cualquiera apuñalado por ella, luego lanzaría teleport para aparecer detrás del tipo y apuñalarlo. Nada personal, fácil de hacer. Pero, por desgracia, ahora estaba entre los dioses, así que no podía hacerlo. Yumina y mis otras esposas también estaban tocadas con la suficiente divinidad como para considerarlas ángeles, así que tampoco se les permitía blandir nada en mi lugar. Estaba pensando en que lo hiciera Ende, pero al parecer, a él tampoco le estaba permitido. Había pasado tanto tiempo entrenando con el tío Takeru que se había convertido en un completo dependiente del dios del combate. Eso significaba que tenía una lista muy reducida de personas en las que podía confiar para manejar cualquier cosa que hiciera. Ni siquiera quería pensar en ello, pero realmente solo había una opción adecuada. Miré a mis hijos. Eran semidioses, obviamente, pero mortales. No eran beneficiarios de mi divinidad. Eran los candidatos ideales para confiarles este tipo de cosas, pero una gran parte de mí no quería involucrarlos en la lucha contra los malvados devotos. ¿Qué pasa, papá? Nada. No te preocupes. Line me sorprendió cavilando. Ignoré su pregunta y le di una palmada en la cabeza. Las chicas de frase probablemente podrían manejarlo. Definitivamente podría pedirle a Meye, Mei y Lisee que lo hicieran, pero aquí estábamos tratando con la divinidad, aunque estuviera enturbiada. Mis hijos semidioses eran los picos ideales para defenderse de ese tipo de cosas. Además, aparentemente, estaría haciendo un tesoro sagrado con suficiente divinidad para un dios de grado superior infundida en él. El dios de la artesanía me dijo que probablemente no podría usarlo cualquier humano normal.
Había métodos posteriores a la creación para eliminar parte de la divinidad del objeto y que pudiera ser utilizado por humanos normales, pero yo era tan novato que cualquier posibilidad de dominar esa habilidad en un futuro próximo estaba completamente descartada. Mis hijos nacieron con la mitad de mi divinidad, lo que significaba que serían perfectamente compatibles con cualquier cosa creada a partir de mi divinidad. Tenían mi sangre, así que no habría ningún problema en que pudieran manejar cosas que procedieran de mí. Decidí preocuparme de este lío más tarde. Perfeccionaría la creación del núcleo sagrado antes de preocuparme por el recipiente. Muy bien. Hagámoslo. Exclamé mientras empezaba a condensar mi divinidad de nuevo. HNGH, vamos. HRRRRRGHGHGH. Realmente te ves raro. Me encontré distraído por las crueles palabras de Line, y mi divinidad comenzó a abultarse de nuevo. Sí, me he topado con un muro aquí. Debería parar por ahora. Estoy agotado, tiempo para un poco de descanso y relajación. Me senté en un banco del patio y me recosté. Una parte de mí estaba preocupada por encorvarme y parecer tan perezosa delante de mis hijos, pero a otra parte le daba igual. Probablemente me verían en peores condiciones en el futuro. Todavía estaba bendecido por el Dios Todopoderoso, así que no perdí exactamente mucha divinidad, pero intentar hacer un núcleo sagrado era realmente agotador. Pensé que después de convertirme en un dios nunca volvería a sentirme tan fatigado. Claramente, estaba equivocado. Ni siquiera usar refresh hizo nada por aliviar mi estado de cansancio, así que la causa tenía que ser algo más que magia. Descansé un rato, resollando y refunfuñando. Line y Fry se aburrieron de mirarme y se fueron tambaleándose a otro sitio. ¿Cómo pudieron abandonar a su propio padre en su hora de necesidad? Me quedé un rato más descansando en el banco antes de que Yumina cruzara el patio. ¿Pasa algo? Touya. Es Kwon. 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 ¿Qué pasa? No había visto a Kwon en toda la mañana, y ahora algo iba mal. ¿Qué había pasado? Me levanté apresuradamente del banco. Hoy tiene otra cita. ¿Eh? Oh, claro. Miré una vez la cara sonriente de Yumina, suspiré y volví a sentarme en el banco. Me había preocupado por nada. Con Aegis, supongo. Básicamente están hechos el uno para el otro, ¿no crees? Ambos de cabeza sobre los talones. Yumina soltó una risita mientras se sentaba a mi lado. ¿El uno para el otro? No sé, me pareció un poco unilateral. ¿Qué pensarías de Aegis, de todos modos? Como prometida de Kwon, quiero decir. ¿No vas un poco rápido? Solo tiene 6 años. Era cierto que era el príncipe de Brunilde y que tendríamos que asegurarnos de que tuviera un futuro estable, pero técnicamente aún no había nacido. Cuanto antes nos quitemos de encima cualquier preocupación sucesoria, mejor. Cuanto antes encuentre una prometida, antes podremos educarla adecuadamente para asegurarnos de que es una pareja real adecuada. Entiendo lo que dices desde una perspectiva pragmática, sí. Yumina tenía razón en que las reinas, o las grandes duquesas en el caso de la futura esposa o esposas de Kwon, debían tener un aire de realeza, decoro y urbanidad. Diablos, sin Yumina para ayudarme, habría estado completamente perdido en cuanto a modales reales. Hilde y Lu crecieron con una educación real, así que estaban bien. Sue fue educada de forma un poco más informal, pero aún así conocía bien sus modales. Sin embargo, Jae, Elsa y Lince no lo hacían tan bien. A las 3 no les gustaba ir a fiestas reales en el extranjero. ¿Deberíamos emparejarlo con Aegis? ¿No es una plebeya de nacimiento? Touya, ¿no eres plebeyo de nacimiento? Ah, sí. Maldita sea. Me acaban de colgar de mi propio petardo. No es que me importe el estatus social de Aegis, por supuesto. Solo quiero asegurarme de que está bien. Si te preocupa la imagen internacional, podríamos hacer de Ende un noble de Brunilde. Así sería una joven acomodada de una casa honrada. Eso podría llevar algo de trabajo. ¿Ende como noble? Ni siquiera sé si aceptaría esa proposición. Diablos, podría verlo rechazando la posición específicamente para disminuir las posibilidades de que su hija se case con mi hijo. Entonces, ¿por qué no hacer Meye el noble? Eso podría llevar algo de trabajo. Era cierto que si Meye ascendía a la nobleza, entonces Aegis sería noble por parentesco, pero, ¿podría Aegis siquiera aprender modales nobiliarios adecuados? Me preocupaba un poco que cualquier lección en ese sentido cayera en saco roto. Precisamente por eso tenemos que sacarla a relucir mientras esté aquí en el pasado. Podemos empezar con ella antes.
Supongo que, si Alice no es la esposa principal y toma su lugar como duquesa de apoyo, entonces sería menos importante, pero... En mi caso, todas mis esposas fueron las principales. Ninguna de ellas sirvió de apoyo o respaldo a la realeza. Personalmente, me habría gustado que Brunhilde mantuviera esa tradición, pero si todas las futuras esposas siguieran siendo iguales, podría haber disputas sucesorias. La costumbre general de que gobierne el primogénito probablemente esté bien, pero siempre existe el riesgo de que los futuros primogénitos sean inadecuados para el cargo o simplemente personas desagradables. No quería ver cómo mi país se hundía en el futuro por cosas tan insignificantes como esa, así que aún tenía que planificar bien lo que haríamos en cuanto a los futuros planes de sucesión. ¿Cómo sabes que Kwon va a tener una esposa de respaldo? Puede que solo se case con una. Ridículo. ¿No ves lo suave, inteligente y gentil que es nuestro hijo? No podremos alejar a las solteras de él. Hará que todas las mujeres del mundo se enamoren de él, Touya. Tendrá más esposas que tú. Wow, ¿hablas muy en serio, no? Los ojos de Yumina ardían. Sin embargo, nuestro hijo era sin duda un chico bastante genial. Estaba de acuerdo con eso. Aún así, personalmente creía que debía intentar que su mujer no contara podría causar situaciones peligrosas. De hecho, Kwon probablemente ya lo sabía, habiendo crecido con tantas madres. Seré suegra de todas ellas, así que será mejor que nos llevemos bien. Seguro que también habrá muchos niños, seremos abuelos de un grupo precioso, lo sé. Ey, ey, ey. Más despacio. ¿Por qué demonios estás hablando de nietos? Nuestro hijo ni siquiera ha nacido todavía. Cálmate. Yumina no podía calmarse cuando se trataba de Kwon, y su paternidad de helicóptero solo había empeorado últimamente. Seguramente yo no parecía tan ridícula como ella desde una perspectiva exterior, ¿verdad? No era tan mala, ¿verdad? Seguro que no. Dejando a un lado el asunto de los nietos, le dije a Yumina que aún era demasiado pronto para decidir sobre el matrimonio y demás. Quería que mis hijos se casaran por amor, no por motivos políticos, así que me parecía bien que la única persona que conociera esa parte del futuro fuera la abuela Tokie. Era posible que Ayi se enamorara de otra persona con el tiempo, o que Kwon decidiera buscar a otra persona también. Si nos apresurábamos a emparejarlos y luego rompíamos el compromiso por algo así, solo conseguiríamos perjudicarlos a los dos. Sabía a ciencia cierta que, si algo así ocurría, Ende también se pondría furioso con nosotros y no quería que el país corriera el riesgo de arruinarse por culpa de su naturaleza sobreprotectora. Sin embargo, yo estaba decidido a educar a Alice como una señorita. Era una buena chica, así que quería que pudiera jugar con mis hijos. Estaba seguro de que si incluíamos a Meye en las lecciones, se lo tomaría bastante bien. El futuro yo probablemente haría un punto para traerlo mientras Alice era todavía joven. Probablemente. Hey, Kwon. Mira. Mira qué lindo es esto. Un gato de madera. Está definitivamente detallado, y tiene un bonito acabado. Buen hallazgo, Alice. Alice sonrió mientras le tendía a Kwon la figurita del gato. El análisis de Kwon fue bastante seco y directo, probablemente porque él mismo era una especie de artesano. Sin embargo, a Alice solo le importaba el aspecto bonito. Tienes buen ojo para la artesanía, muchacho. Ese lo hizo un maestro carpintero que apareció hace poco en Miss Mede. Ahora es barata, pero apuesto a que su valor aumentará con el tiempo. El tendero de la empresa Strand se acercó a los dos jóvenes. El hombre bestia cánido les mostró una selección de otras artesanías de madera fabricadas por el mismo hombre. Kwon se dio cuenta a simple vista de que eran de la mejor calidad posible. No era mentira que solo apreciarían su valor. Esa talla de oso de madera es tan realista, debe ser un artesano divino. Kwon no tenía ni idea de lo acertada que era su apreciación. En realidad, la talla que le maravillaba no era más que una creación casual. Si el dios de la artesanía realmente se concentrara, su producción sería de mucha mayor calidad. Como que quiero este oso. ¿Por qué no comprarlo, entonces? El gran duque te dio dinero de bolsillo el otro día, ¿verdad? Hacía poco tiempo, Kwon había abatido a un monstruo extinguido hacía mucho tiempo conocido como Marchosías. Kwon había pedido ayuda a su padre para subastar el cadáver de la bestia y había conseguido una buena cantidad de monedas de oro. Era una cantidad absurda de dinero para cualquier niño, la verdad. Era más o menos el equivalente a 100.000 yenes. Aunque, a decir verdad, Kwon tenía acceso a riquezas mucho mayores en el futuro del que procedía. Comparado con eso, esto parecía un poco mísero.
Kwon estaba definitivamente interesado en comprar la talla de oso, pero su madre le había educado con una mentalidad estricta relacionada con no despilfarrar el dinero en cosas insignificantes o derrochadoras. El pobre chico se debatía entre su deseo y sus valores. HRM. Lo compraré, entonces. Hey, señor. Quiero ese oso. HM. Por supuesto. Gracias por su patrocinio. Antes de que Kwon se diera cuenta, Alice ya había llevado el oso al mostrador y lo había comprado. La chica sonrió y agitó una bolsa de papel delante de Kwon. Él refunfuñó en voz baja. Aquí tienes, un regalo. ¿Eh? Gracias. Alice le entregó la bolsa y Kwon la aceptó con torpeza. La chica sonrió más ampliamente, y luego miró no tan sutilmente a la estatuilla del gato que había estado mirando antes. Kwon se dio cuenta de repente de la implicación y se acercó al mostrador para comprarlo con su propio dinero. Esta vez cogió su bolsa de papel y se la entregó a Alice. Aquí tienes. Un regalo. Gracias, Kwon. Le habían regalado el oso que quería y luego había gastado su dinero en devolver ese gesto. Lógicamente, no podía llamarse a eso despilfarro o gasto frívolo. Kwon no pudo evitar sentirse impresionado por Alice, que se había dado cuenta de su vacilación y había actuado en el acto. Había crecido con él, así que entendía bien cómo funcionaba su mente. Sin embargo, Kwon no sabía si lo sabía por instinto o por observación cuidadosa. Gracias, señor. Los dos salieron de la tienda de la compañía Stran, colocando sus nuevas baratijas en su teléfono storage mientras salían por la puerta principal. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Algún lugar relajante. Tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos lejos de esa estúpida espada. La estúpida espada que Alice mencionó era la corona de plata, Silver. La espada estaba actualmente con Eyuka en el laboratorio de investigación de Babilonia. Ella estaba tratando de estimular los recuerdos perdidos de oro mediante la interconexión de las dos coronas. Dado que Silver y Gold se crearon más o menos al mismo tiempo, Eyuka teorizó que podría determinar sus similitudes estructurales y tal vez descubrir más información sobre los dos escaneándolos simultáneamente. Alice vio la oportunidad de salir en una cita sin que nadie se entrometiera, así que arrastró a Kwon casi de inmediato. Kwon también estaba un poco agradecido, ya que empezaba a estar un poco harto de que su espada y su amiga discutieran constantemente en su presencia. El chico estaba listo para tener un día tranquilo, o al menos, eso era lo que esperaba. Por desgracia, Kwon llevaba un rato sintiendo que alguien le miraba. Era una mirada llena de rencor, malicia y envidia. Una mirada indescriptiblemente enfocada únicamente en él. Sin embargo, solo él se había dado cuenta. Miró cautelosamente a un lado, esperando ver quién le seguía. Cuando se dio cuenta de quién era, soltó un profundo suspiro. Definitivamente iba a ser un grano en el culo. ¿Qué pasa, Kwon? Quiero decir. Alice miró hacia donde miraba Kwon, fijándose en la persona a la que miraba. ¿Eh? ¿Papá? Oh, hey Alice. Ah. Me alegro de verte aquí. Un joven de pelo grisáceo y larga bufanda blanca salió torpemente de la sombra de un edificio. Kwon sabía que no era una coincidencia. Ende llevaba un rato siguiéndoles. Sin embargo, se contuvo, pues no quería montar una escena. El chico se limitó a sonreír y saludar cortésmente. Que tenga un buen día, señor. Yo. Ende sonrió alegremente, pero Kwon pudo ver a través de ello. Sus ojos no brillaban tanto. El hombre también era así en el futuro. Oh, Endymion. Ahí es donde te escapaste. Alice está aquí también. ¿Pasa algo malo? Madre Ney. Ney, una de las madres de Alice, apareció por una esquina cercana. Llevaba en los brazos una bolsa de papel rebosante de fruta. Al parecer, Ende había salido de compras con Ney. Cuando vio a su hija saliendo alegremente de la tienda Stran con Kwon, sintió que tenía que investigar. Incluso a esta temprana edad, se había convertido en un acosador sin remedio. Que tenga un buen día, señora. Oh, hola. Saliendo entre ustedes, ¿verdad? ¿Disfrutando tu día, Alice? ¿Sí? Ney sonrió suavemente, una expresión muy distinta a cualquiera que hubiera hecho en el pasado. Acarició suavemente el pelo de su hija. Kwon. ¿Te gustaría venir a comer a nuestra casa? ¿Eh? ¿En serio? Por supuesto. Me gusta recibir invitados de vez en cuando. Pero hay más que eso. Lysée y Lady Meye tienen un asunto que quieren discutir contigo. Kwon estaba sorprendido y a la vez intrigado por la repentina invitación. Ya era más de mediodía, así que él y Alice estaban pensando en volver al castillo para almorzar tarde. Podrían haber ido a un restaurante o a una cafetería,
pero para cualquiera que los viera desde fuera no eran más que dos niños pequeños. Eso en sí mismo atraería inevitablemente la atención, y Kwon no quería verse envuelto en nada problemático. Solo quería pasar un día tranquilo. Vamos, Kwon. Mi casa está más cerca que el castillo. MMM. Kwon estaba de acuerdo en volver con Mei, pero lanzó una mirada a Ende antes de decir nada. La expresión de Ende parecía bastante normal, pero el joven había notado que sus cejas estaban más juntas. Kwon era consciente de la extraña animadversión de Ende hacia él. Estaba seguro de que no le caía nada bien. También sabía la razón. Los padres solían ser excesivamente protectores con sus hijas. Su propio padre, Touya, no era una excepción. En el futuro, Touya había hecho que Kwon utilizara su ojo místico para comprobar los corazones de casi cualquier chico que se acercara a las chicas de su familia. Kwon no tenía ningún problema en hacerlo. Después de todo, no quería que nadie malo se involucrara con sus hermanas. La situación era un poco delicada, pero era solo el almuerzo, seguramente no podía ir tan mal. Aceptaré con gusto tu oferta, entonces. Aunque todavía estaba un poco nervioso por la presencia de Ende, Kwon aceptó la oferta de Mei. Tras recorrer la calle principal de la ciudad del castillo de Brunhild, se llega a un barrio residencial. Había residentes que llevaban en el país desde su fundación e inmigrantes que habían llegado más tarde. Los colonos más antiguos estaban en una zona llamada Ciudad Vieja, mientras que los recién llegados estaban en la Ciudad Nueva. Sin embargo, no había ninguna diferencia real entre los edificios. Brunhild era un país bastante joven. Sin embargo, la Ciudad Vieja tenía un poco más de sabor a Asen, ya que muchos habían venido de Asen durante los primeros días de la fundación de Brunhild. La casa en la que vivían Ende, Meye, Nei y Lisee estaba en Ciudad Nueva. Era una finca de tamaño razonable con tejado rojo que estaba situada en una pequeña colina. Touya no había preparado la casa para Ende y su familia. En realidad, la construyó el propio Ende con el dinero que había ganado en las misiones de su gremio. Podría haber construido una más grande, pero la que tenían ahora era más que suficiente para su familia. Meye y las otras chicas frase dijeron que si tuvieran dinero para construir una casa más grande, sería mejor gastarlo en comida. La casa era agradable, con un gran jardín delante. Era prácticamente igual a la casa que Alice recordaba de su época, menos algunas ampliaciones que aún estaban por llegar. Me resultaba familiar. Kwon había visitado la casa varias veces en el futuro del que procedía, así que sentía lo mismo. Ende, Mei, Alice y Kwon atravesaron la verja. Luego recorrieron el sendero del jardín hasta llegar a la puerta principal. Estoy en casa. Bienvenido, Mei. Encantado de verte, Kwon. Gracias por recibirme. Mei les recibió en la puerta. Al parecer, la habían llamado con antelación y le habían informado de la llegada de Kwon. Mei era la señora de la casa. Ende, Nei y Lisee estaban casados con ella, y la casa giraba a su alrededor. Sin embargo, Ende era el principal sostén de la familia. ¿Dónde está Lisee? En la cocina, preparando algo. Ve a ayudarla. Ende asintió e hizo lo que Mei le dijo. También era el responsable de la mayoría de las comidas de la casa. Las chicas nunca habían aprendido a cocinar, ya que su especie no necesitaba ingerir alimentos. Por eso Ende se veía relegado tanto a la cocina. Lisee había ido aprendiendo lo suficiente como para ayudarle, pero no había llegado al punto de que confiara plenamente en ella para cocinar por su cuenta, sobre todo cuando se trataba de cocinar con fuego. Ya había habido algunos incidentes que le habían llevado a esa conclusión. Kwon fue conducido al salón. Se acomodó en un sofá cercano. Alice, naturalmente, se plantó a su lado. Están muy unidos, ¿verdad? ¿Sí? Llevamos juntos desde que éramos pequeños. Estamos bastante cerca, sí. Las dos respondieron a la observación de Nei, lo que provocó que Meye y la otra mujer se sonrieran mutuamente. Esto puede parecer prematuro, pero, Meye se volvió hacia Kwon y empezó a hablar. ¿Tienes la intención de tomar a mi Alice como tu esposa en el futuro? Ah. Mamá. No puedes decir cosas como esa. Ah. Las palabras de Meye hicieron que Alice se inquietara, con las mejillas enrojecidas. Kwon, en marcado contraste, se limitó a mirar al techo y arrugó la frente, pensativo. Es una pregunta bastante difícil de responder ahora mismo, ¿no crees? ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Kwon? ¿Hay alguna otra chica que te guste más que yo? ¿Quién? Hey. ¿La conozco? ¿Es más fuerte que yo? Hey. ¿Es mejor que yo? Kwon. ¿No soy tu mejor chica? Hey, vamos. Hey. Hey. Todo el vigor de los ojos de la joven se desvaneció mientras se cernía sobre Kwon.
A Mella y Ney les pilló desprevenidos, pues nunca antes habían visto a su hija actuar de forma tan alocada. Era como si una aura oscura se manifestara a su alrededor. Sin embargo, Kwon no parecía muy preocupado. Se limitó a sacudir la cabeza y empezó a hablar con calma. No. No es eso. Ciertamente no hay otras chicas. Oh. Jai. Ayris sonrió ampliamente y volvió a reclinarse. La luz había vuelto a sus ojos. Mella y Ney estaban un poco aturdidas por la repentina transformación, pero se volvieron hacia Kwon. ¿Qué tiene de difícil, exactamente? Considera mi posición como heredero al trono de este país. Mi futura esposa se convertiría en la gran duquesa. Si me caso con una mujer inadecuada para ese papel, el país sufriría por ello. Es una elección con la que debo tener mucho cuidado. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no soy digna? Ayris, escucha, ser de la realeza es mucho trabajo. Hay etiqueta en la corte, baile, socializar en la alta sociedad, entretener a la realeza extranjera, y mucho más. ¿Puedes decir con cara seria que tienes las habilidades necesarias para todas esas cosas? GRRRRGH. Ayris refunfuñó y puso mala cara, incapaz de rebatir el argumento de Kwon. ¿Habilidades necesarias? Hablas de ser de la realeza como si fuera un trabajo. No creo que sea descabellado pensarlo así. Una gran duquesa es igual que cualquier otra reina o emperatriz. Tiene mucho que hacer. Hay quienes nacen con la aptitud adecuada, y quienes la desean lo suficiente como para adaptarse, respondió tranquilamente Kwon a la pregunta de Ney. El propio padre de Kwon, Touya, básicamente se había visto obligado a aprender y a adaptarse a las realidades de la vida real después de comprometerse con la realeza. Si Ayris iba a hacer lo mismo, entonces tendría que adaptarse a las realidades de la misma también. Else, Lince y Yae tuvieron que hacerlo cuando se convirtieron en grandes duquesas de Brumilde. Yumina, Lu y las demás no tuvieron que hacerlo porque ya se habían criado en la alta sociedad. Es cierto que la pareja de un miembro de la realeza debería tener las aptitudes adecuadas para la alta sociedad. Podría ver fácilmente que una baja confianza inspirara negatividad en la población, y tal vez incluso el colapso social si su desempeño fuera lo suficientemente pobre, respondió Ney, mostrando una comprensión sensata del punto de vista de Kwon. Esto era un poco inusual, ya que Ney normalmente adoraba a Ayris y la defendía ferozmente. Sin embargo, Melle se aclaró la garganta y tomó la palabra para rebatirla. Por Dios, Ney. Estás apoyando extrañamente a Kwon, ¿verdad? Con el debido respeto, Lady Melle, tuve que sufrir las consecuencias sociales que se produjeron después de que cierta soberana huyera de nuestro mundo natal con un compañero que su pueblo desaprobaba. Uk. Refunfuñó Melle en voz baja. Las palabras de Ney picaron un poco. Como la frase soberana, Melle sin duda había fracasado en su propósito. Había dañado la sociedad de su pueblo. Melle ciertamente no pensaba que su elección de pareja fuera un error, pero sus súbditos que permanecieron de vuelta en Frasia debían pensar absolutamente que ese era el caso. Pero si hacemos que Ayris reciba una educación propia de una dama, entonces no habrá problema, ¿sí? Eso es bastante cierto. De hecho, te agradecería que lo hicieras. Ayris es la persona más cercana a mí en mi rango de edad, por lo que su compañía sería preferible a largo plazo. Fue en ese momento cuando Melle se dio cuenta de que Kwon aún no tenía mucha idea de lo que era el amor. Si en el futuro se enamoraba de otra persona, a Ayris se le rompería el corazón. Para evitar que eso ocurriera, decidió grabar a Ayris en el aquí y ahora, para asegurarse de que sería la única para él. Si Kwon se convirtiera en el líder de Brunilde, podría tomar esposas de apoyo, pero desde la perspectiva de Melle, que su hija fuera cualquier cosa menos la esposa principal era simplemente inaceptable. Ayris necesitaba reinar como una magnífica gran duquesa, vivir una vida feliz y plena con su única y verdadera esposa. Afortunadamente, Kwon era claramente un joven que daba importancia a las cosas tanto oficiales como personales. Por lo tanto, si simplemente podían demostrar que Ayris era una real capaz a sus ojos, su posición estaría casi asegurada. Ayris, vamos a hacer que Yumina te proporcione una educación adecuada en etiqueta formal. Wee. Pero eso suena patético. Las palabras de Melle hicieron refunfuñar a Ayris. Mei esbozó una sonrisa incómoda antes de proseguir con sus propias palabras. Seguramente perderás a Kwon a manos de una princesa extranjera si no aprendes modales adecuados, Ayris. No quieres que eso suceda, ¿verdad? Eso sería malo. Si otra chica se convirtiera en la prometida de Kwon, estaría a su lado el resto de sus vidas. Tú serías la segunda, no, incluso podrías ser la tercera o la cuarta. ¿Qué? No puede ser.
Soy la mejor chica para Kwon. Hemos estado juntos desde que éramos muy pequeños, así que no hay manera de que yo sea la segunda. Soy la número uno, ¿verdad? ¿Verdad, Kwon? ¿Verdad, Kwon? Mírame. El brillo de sus ojos se desvaneció una vez más, y Aegis comenzó a cernirse sobre Kwon, que no se inmutó lo más mínimo por ello, y su respuesta siguió siendo tan despreocupada como siempre. Yo diría que sí. Dejando de lado a mis hermanas, eres la chica más parecida a mí en mi grupo de edad. ¿Ves? Ahí lo tienes. La luz volvió fácilmente a sus ojos. Pero ese no es realmente el punto de preocupación. Como gran duque, necesitaré llevar el peso de Brunhild. Si voy a tomar una esposa, tendrá que ser alguien preparada y adecuada para compartir esa carga. Eres joven, pero seguro que sabes lo que haces. Gracias. Nei no pudo evitar sentirse impresionada por los modales de Kwon. Admiraba su disposición para gobernar. Le recordaba a cómo había sido Meye en Frasia. Un soberano noble y decidido que no se doblegaba ni se quebraba. Para estar detrás de esa figura, sería natural que tuviera una voluntad igual de poderosa. Nei miró a Aegis. ¿Qué quieres de esto? Bueno, Kwon, ¿estarás contento si consigo esa educación y llego a ser lo suficientemente buena para ser de la realeza? Yo diría que sí. Tendré que casarme en algún momento, así que sería mucho más fácil si me casara contigo. Entonces lo haré lo mejor que pueda. Quiero estar con Kwon, así que lo haré. Kwon notó una chispa de motivación que antes no había estado presente en los ojos de Aegis. Al ver la nueva determinación de su hija, Meye comprendió por qué su futura yo no había educado adecuadamente a Aegis en la etiqueta real desde su nacimiento. Era para que la niña pudiera encontrar su propia motivación a su debido tiempo. Comprometerse con el estilo de vida de la realeza era algo que solo se podía hacer con la mentalidad adecuada, y parecía que Aegis por fin estaba preparada. Meye casi podía imaginárselo. En ese momento supo que Aegis podría convertirse en una duquesa de verdad si se lo proponía. Además, la muchacha era descendiente directa de la frase soberana. Seguramente poseía las cualidades innatas de liderazgo que tenía su madre, probablemente. Dicho esto, Aegis, si te conviertes en la esposa de Kwon, puede que no seas la única. ¿Estarás de acuerdo en compartirlo con esposas secundarias, terciarias o incluso más? Se apresuró a preguntar Nei, no queriendo que la chica se metiera en esto sin estar preparada. ¿Como que el padre de Kwon tiene otras esposas? Eso no importará si consigo estar con Kwon. Además, no creo que Kwon se case con alguien que no me guste. Eso es cierto. He leído sobre muchas familias reales que se disolvieron por problemas en el castillo. No tengo intención de aceptar más novias que no se lleven bien con la primera. Las palabras de Kwon aliviaron un poco a Nei. Antes había recordado aquella aura oscura que emanaba de la chica y le había asustado la idea de que saliera en dirección a otra mujer. Pero al parecer, Aegis se conformaba con cualquier cosa con tal de ser la número uno de Kwon. Muy bien, entonces. Dejemos a un lado la charla del compromiso y preguntemos a Yumina sobre educar a Aegis en los modales reales. Buena suerte, Aegis. Haré lo que pueda. Kwon tenía la impresión de que aquí se estaba decidiendo algo importante, pero no parecía importarle demasiado. Le parecía bien aceptar a cualquier prometida que no fuera una molestia, y Aegis probablemente sería la menos molesta. No era que fuera insensible o que no sintiera amor por Aegis, sino que tenía sentimientos familiares hacia ella más que románticos. Era una desventaja innata por ser su amiga de la infancia. Kwon tomaba el té tranquilamente con el trío. Al cabo de un rato, Lise apareció con una gran bandeja. Perdón por la espera. Tenemos chuletas y curry para comer. ¿Sí? Oh, chuletas y curry. Eso es genial. Aegis y Nei estaban radiantes ante el espectáculo que tenían delante. Kwon pensó que el curry era un poco pesado para el almuerzo, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, era un invitado. Le gustaba el curry y podía comerse una ración. Ende entró en la habitación con una gran olla en las manos, que contenía el propio curry. Nei y Meye se dirigieron a la cocina, trayendo un enorme cuenco de arroz y lo que Kwon solo podía describir como una auténtica montaña de chuletas de cerdo fritas. Al parecer, estaban para segundas raciones, y terceras, y cuartas. Meye, Nei y Lise comían grandes cantidades de comida con regularidad. Aegis también lo hacía, lo cual no era una sorpresa dado que era su hija. Kwon conocía sus excentricidades a la hora de comer, así que no le sorprendió del todo, pero tuvo que admitir que la cantidad de comida que tenía delante era impresionante. Meye colocó un cuenco de comida delante de Kwon. Come todo lo que quieras. Tenemos más que suficiente para repetir. Muchas gracias.
Kwon definitivamente no pensó que pediría repetir, pero cogió con gusto su cuchara y empezó a comer. La comida que tenía delante no era el plato nacional de Miss Mede, sino el típico curry japonés que Touya había introducido en este mundo. Kwon lo había comido regularmente desde que era un niño, no es que siguiera siendo un niño, por supuesto. El chico se llevó a la boca una cucharada de arroz con curry. Luego se tomó un momento para disfrutar del sabor picante y sabroso. Era un poco más picante que el curry al que estaba acostumbrado. No tan picante como para que le durara demasiado, pero tenía un toque lo bastante fuerte como para que quisiera tomar otra cucharada. La carne no era nada fuera de lo común. Parecía un montón de chuletas de cerdo empanadas y fritas. Las verduras mezcladas en el roux eran una simple mezcla de patata, zanahoria y cebolla. En general, no era un plato inusual desde su perspectiva. Era tan normal como podía serlo el curry. Kwon se fijó en las chuletas. Estaban cortadas más finas de lo que estaba acostumbrado. Se preguntó si las habrían golpeado para aplanarlas y hacerlas más fáciles de comer. Pinchó un trozo con un tenedor antes de mezclarlo con el roux y llevárselo a la boca. La textura crujiente de la carne frita se mezcló con el sabor del curry, creando una sensación armoniosa en su boca. Kwon se sorprendió ligeramente. El roux de curry tenía cerdo mezclado, así que supuso que serían chuletas de cerdo, pero el sabor en su boca no era de cerdo en absoluto. Tampoco era ternera, ave o cordero. Era otra cosa. ¿Son chuletas de dragón? ¿Oh, te has dado cuenta? Tenemos algunos buenos cortes, así que decidí ponerlos en uso. Es carne de dragón madura, así que tiene un sabor más rico y completo. Yo fui quien buscó la carne y la cocinó, ¿sabes? Ende suspiró ligeramente ante el alarde injustificado de Lisee. Cuanta más magia había en la carne de una bestia mágica, más sabrosa solía ser. En otras palabras, cuanto más fuerte es una bestia, mejor sabe. Por eso era lógico que un dragón maduro, el más poderoso de su especie, tuviera un sabor exquisito. Kwon era de la realeza, así que ya había comido carne de dragón muchas veces, pero incluso él tuvo que comentar la calidad de la carne que tenía en el tenedor. Comenzó a masticar con más vigor. Uno de los lemas de la familia Mochizuki era disfrutar de la buena comida siempre que se presentara la oportunidad. ¿Lo disfrutas, Kwon? Sí, es muy buena. Kwon asintió a Agis mientras se llevaba a la boca otro bocado de chuleta de dragón. El curry estaba increíblemente bueno. Para Kwon, lo más sorprendente de la comida era que sabía tan bien como los curries preparados por Luo García. Entonces yo también aprenderé a cocinar. ¿Quieres aprender? Tu viejo te enseñará, Agis. Te tendremos cocinando recetas básicas en poco tiempo. Yo también empecé a aprender cuando era pequeño. Ende se emocionó cuando su hija mencionó que le interesaba la cocina. En ese momento, imaginó una escena maravillosa. Él y su hija codo con codo en la cocina, riendo y sonriendo juntos mientras preparaban una comida, sin embargo, esa ilusión se hizo añicos con lo que su hija dijo a continuación. Si aprendo a cocinar, podré hacer cosas bonitas para Kwon todos los días. Guac. Ende se sintió físicamente golpeado por el comentario, y necesitó toda su energía para no desplomarse hacia adelante y ahogarse en su curry. Agis siguió comiendo, completamente ajena a la desdicha de su padre. Aprender a cocinar me parece inteligente, Agis. Será bueno para ti saber cómo alimentar a tu familia. Si piensas así, Mei, ¿por qué no aprendes también? He aprendido un par de cosas desde que empecé a aprender. ¿Y yo? ¿Cocinar? No estoy hecho para eso. No querrás que desperdicie nuestros preciados ingredientes, ¿verdad? Murmuró torpemente Nei para sí misma, hurgando en su arroz mientras esquivaba las burlas de Lisee. Mei ahogó una suave carcajada. Vaya, creo que sería maravilloso que Agis aprendiera. Me pregunto si es parecido a lo que decía Yae, prepararse para ser una buena esposa y tal. ¿No crees que Agis es un poco joven para estar hablando de eso? Es demasiado pequeña para pensar en el matrimonio, y ni siquiera tiene que casarse si no quiere. Las manos de Ende temblaban mientras intentaba comer su curry. No pudo evitar que le temblara el ojo. Mei le ignoró por completo y continuó diciendo algo que sin duda causaría un daño catastrófico a su alma. Por ahora, sí, pero hablaré con Yumina para que Agis reciba unas lecciones de etiqueta adecuadas para que pueda desposarse formalmente con Kwon. ¿Qué? Nadie me habló de eso. Ende se levantó de su asiento con la cuchara ligeramente inclinada. Su rostro estaba más pálido que de costumbre y su expresión era una mezcla de frustración y desesperación.
Lisee tomó la palabra, con expresión inmutable mientras se limpiaba la boca. Eso también es nuevo para mí. Se decidió hace algún tiempo. A Alice le gustaría ser la gran duquesa de Brunilde algún día, así que la apoyaremos con ese fin. Oh vaya, es una meta maravillosa, Alice. Realmente eres nuestra hija, ¿no? Gracias, mamá. Alice ronroneó como un gatito cuando Lisee le pasó una mano por el pelo. La reacción fue tan tierna que las caricias continuaron durante un rato más. ¿Por qué haces planes tan absurdos tan pronto, y encima sin contar conmigo? No fue una decisión absurda. Es solo una conclusión a la que llegamos tras hacer balance de los sentimientos que pudiera tener Alice. Así que la discusión ya ha concluido. Ende estaba furioso porque algo tan grande se había decidido sin siquiera consultarle. No puedo aprobar esto. Papá. Olvida lo que dije. No pasa nada. Bastó una mirada triste de su querida hija para que Ende se calmara y volviera a sentarse. Era un auténtico imbécil en este aspecto. El hombre recuperó de pronto la compostura, poniendo una expresión extraña y casi vertiginosa cuando empezó a hablar. Alice es mi hija, pero también es hija de la frase soberana, en otras palabras, eso la hace de la realeza de Frasia. ¿No hay una prueba especial que todos los pretendientes a la realeza deben pasar en Frasia? Es un calvario por el que tuve que pasar cuando le conté a Melle mis sentimientos, si mal no recuerdo. Endymion, no puedes querer decir. Mei abrió mucho los ojos. Melle y Lisee también parecían atónitos. Pensar que desenterrarías eso de todas las cosas. Siempre el mal perdedor, ¿no? Ende ignoró tácticamente los comentarios de Melle y Lisee mientras se volvía hacia Kwon con una sonrisa. Si quieres casarte con mi hija, tendrás que enfrentarte al rito Prismatis. ¿El rito Prismatis? ¿Qué es eso? Las formas de vida frase se reproducen por partenogénesis, es decir, pueden tener bebés por sí solas. Por naturaleza, no necesitan cosas como maridos o esposas. Sin embargo, los niños nacidos a través de ese método son funcionalmente copias de los padres. Tienen capacidades y apariencias similares. Si quisieran un hijo diferente o más fuerte, requerirían un núcleo en otras palabras, de otra frase. Eso equivaldría a una pareja en términos humanos. Efectivamente. Aunque en este caso, el socio es más un donante del núcleo que otra cosa. No suelen participar más allá de eso, añadió Mei a la explicación de Ende. Las formas de vida del frase dominante pueden tener descendencia por sí solas, pero en realidad no se las puede considerar niños. Al fin y al cabo, crecen a partir de núcleos como adultos completamente formados. Cualquier descendencia producida de esta manera nunca sería capaz de superar a su progenitor en términos de fuerza. Por lo tanto, si querían crear un organismo más nuevo, necesitaban tomar el núcleo de otra frase dominante y combinarlo con el suyo propio. Un soberano entre los frase, como cúspide de la especie, debe crear una descendencia más fuerte por el bien de la siguiente generación. Por eso los soberanos del pasado rara vez creaban descendencia por su cuenta. Solo era un método empleado en casos de emergencia. La pareja de un soberano no puede ser cualquiera, por supuesto. Ahí es donde entra en juego el rito Prismatis. Es el método por el cual se decide la pareja del soberano. Ya veo. Kwon asintió a la explicación de Ende. En resumen, era un método elaborado para determinar una pareja. Era una forma tradicional de que la frase estableciera un compromiso real. En la Tierra había tradiciones similares, como los dotes. Las proposiciones eran promesas verbales, pero los dotes consolidaban el proceso matrimonial como una transacción. Lo convertía en un acuerdo formal. En los últimos años, el matrimonio se ha considerado más un asunto entre el marido y la mujer, por lo que las familias están mucho menos implicadas. La gran mayoría de los matrimonios modernos no implicaban cosas como dotes o intercambios de regalos. Sin embargo, las familias de las parejas solían reunirse antes de la ceremonia. En este mundo, existía desde hacía mucho tiempo la costumbre de que los regalos fueran preparados por la familia de la novia o el novio. A menudo era un símbolo del compromiso de la familia de cuidar a su nuevo yerno o nuera como a un miembro más, pero aún había matrimonios políticos que se hacían solo por los regalos. Pero eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando aquí. Así que estás diciendo que para que Alice sea mi prometida, tengo que pasar por este rito Prismatis. Precisamente. Ende sonrió satisfecho mientras hablaba. Melle enarcó una ceja antes de levantar la mano y hablar. Ese rito es para el soberano de frase, ¿no? Hemos abandonado mi mundo natal. ¿Por qué deberíamos seguir atados a sus tradiciones? La que habló, sorprendentemente, no fue Ende.
Fue Nei. Lady Meye, Aegis es la heredera del núcleo del soberano. Con eso en mente, ella es la princesa de nuestro pueblo. Aunque ahora seamos una rama en otro mundo, sería descortés por nuestra parte descuidar las tradiciones de nuestro pueblo. HM. Meye pensó en voz baja en lo rígida que podía ser la forma de pensar de Nei, aunque no lo dijo en voz alta. Se sentía responsable de haber causado muchos problemas a su pueblo con su imprudente desprecio, así que no creía que tuviera mucho margen de maniobra para discutir. Desde la perspectiva de Meye, ya no era la soberana y, por tanto, ya no estaba sujeta a las costumbres asociadas a tal título, pero desde la perspectiva de Nei, Meye seguía siendo la soberana a la que siempre había admirado. Así que dime, ¿cómo funciona este rito Prismatis? Tienes que pasar unas pruebas establecidas por la familia real. Cada vez es diferente. En mi caso, tuve que luchar contra un criado real de frase. Me las arreglé para ganar, por supuesto. HMPH. No actúes tan engreído después de tu chapucera exhibición. Me enfrenté a ti a instancias de Lady Meye, pero no usé todo mi poder. Durante el rito Prismatis de Ende, Mei había sido su enemigo para evaluar su fuerza. Independientemente de lo que sintieran, por ende, la realeza frase no tuvo más remedio que aceptar los resultados del combate. Espera, Endymion. No me digas que planeas luchar contra Kwon. Básicamente eres el padre de Aegis, ¿no? Piensa en tus acciones. No golpearías a un niño, ¿verdad? Bueno, obviamente yo no haría eso, espera un momento. ¿Qué quieres decir básicamente? Soy su padre, no. Quiero decir, que será en el futuro. Aún no ha nacido. Eso es todo lo que quería decir. No te preocupes por eso, dijo Meye, apartando a Ende. Nosotros determinaremos tu prueba. No te preocupes, no lo convertiremos en algo insuperable, tranquilizó Lisea Kwon. Al parecer, no era algo que tuviera que hacer inmediatamente, así que fue un alivio. Aún así, el punto era obtener el reconocimiento adecuado de la familia de Aegis. Por lo tanto, no importaba cuál fuera el calvario. Kwon tenía que aceptarlo. Muy bien, entonces. Me someteré a este rito. Pero esto no solo me concierne a mí, así que ¿te importaría que lo discutiera primero con mi familia? Eso está completamente bien. Quiero preguntarle a Yumina sobre el entrenamiento de etiqueta de todos modos, así puedo explicarle la situación mañana. Me parece bien, respondió Kwon mientras asentía tranquilamente. Así quedaría resuelta la cuestión de encontrar una prometida, así que le parecía bien. Aegis era una apuesta segura, ya que la chica se llevaba bien con las hermanas de Kwon y con sus padres. Normalmente, los matrimonios reales se hacían por conveniencia política, pero Touya no creía realmente en ese tipo de cosas, así que Kwon no podía imaginar que hubiera ninguna objeción. El único problema real era si Aegis sería capaz o no de hacerlo en términos de etiqueta, era una joven testaruda, pero tenía las agallas para atenerse a cualquier cosa que se propusiera. En pocas palabras, odiaba perder. Kwon pensó que ese principio podría aplicarse fácilmente aquí y empujarla más allá de la línea de meta. Si Aegis estaba decidida a trabajar duro, Kwon tenía que respetarla. Estaba impresionado por su determinación. Era solo inconsciente por ahora, pero el muchacho estaba empezando a tener sentimientos positivos acerca de comprometerse con ella. ¿Por qué están hablando de cosas como estas? Quiero decir, me parece bien, pero... Entonces está decidido. Nos han informado de las condiciones generales, así que no veo razón para no aceptar. Kwon había llegado a casa y me había contado la loca historia de que se había prometido y tenía que hacer una especie de reto ritual, y yo no iba a quedarme ahí sentada fingiendo que no estaba completamente desconcertado. Por otra parte, creo que mi propio compromiso ocurrió a un ritmo más rápido que esto, ¿verdad? Tal vez esto es en realidad más normal, no lo sé. Ya veo, ya veo. Así que es un juicio para reclamar a Aegis como tu novia. ¡Qué giro tan emocionante! Yumina estaba cerca. Podía ver cómo se animaba. Estaba mucho más emocionada por esta situación que el propio Kwon. ¿De verdad estás de acuerdo con esto, Kwon? Si te dejas llevar por la corriente, puedes decírmelo. A mí me pasó, chico. Seguí la corriente y ahora tengo 9 esposas. Aunque soy bastante feliz con ellas, así que quizá no sea un cuento con moraleja. Aprecio tu preocupación, pero lo he considerado mucho. En todo caso, solo quería asegurarme de que tú y madre aceptarían a Aegis como futura gran duquesa en potencia. Es un poco bulliciosa, pero es una buena chica. Ciertamente no me opondría. Yo tampoco tengo objeciones. Me encantaría que fuera tu esposa.
En cuanto a que sea gran duquesa, sin embargo, bueno, creo que eso es una preocupación para el futuro. Si se esfuerza, apostaría a que sería capaz de interpretar bien el papel. Yumina y yo estábamos de acuerdo. La única preocupación menor era que ella no tenía mucha etiqueta, pero eso era algo que se podía trabajar con el tiempo. Iris era muy honesta. No tenía mucho decoro político, pero podría mejorar, probablemente. No hay ningún riesgo en este rito prismatis, ¿verdad? He oído que el suplicio es diferente cada vez, así que no tengo un marco de referencia. Sin embargo, me han dicho que no hay riesgo de muerte. Hey. Ser empujado al borde de la muerte aún sería demasiado. No puedo ser culpado por ser aprensivo acerca de todo esto. Si Kwon termina siendo golpeado hasta casi morir, estoy seguro de que Yumina matará a Ende. Diablos, Iris podría ayudar. Para ser sincero, no me habría importado ver a las dos golpear un poco a Ende, pero no quería que eso fuera a costa de la salud de mi hijo. Yo podría curar a Kwon si le hirieran, pero preferiría que no le hirieran. Si te soy sincera, preferiría que mis hijos, ya sabes, se interesaran de verdad por las personas con las que se comprometen. Pero Iris me parece interesante. De acuerdo. Mi hijo ladeó ligeramente la cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Tuve la sensación de que su interés por Iris no era exactamente a lo que yo me refería. Kwon se fue a la cama temprano esa noche, dejándome a solas con Yumina. Todavía estaba desconcertado por todo el asunto. Vamos. ¿No recuerdas cuando éramos novios? Seguro que al principio estabas un poco confuso, ¿no? Estoy segura de que tu interés en mí no estaba donde está ahora. Bueno, estaba interesado en ti, pero... Kwon se preocupa por Iris, eso lo sé. Lince me mostró algo llamado manga shoujo. Es una forma de medios de comunicación de su nación natal. He leído muchas historias en su formato que muestran el amor que florece entre amigos de la infancia. ¿Por qué no podría suceder en este caso? Sí, no sé si el manga que Lince cogió en nuestra luna de miel es el mejor marco de referencia aquí, los tropos de los medios son una cosa, pero esto es la vida real. Por otra parte, en este mundo no se viajaba mucho, así que no había tantas oportunidades de conocer gente lejos del lugar de nacimiento. Mucha gente se casaba con personas con las que había crecido en su pueblo. Crecer en un entorno similar a menudo te daba valores parecidos, y no había que preocuparse por tener que cambiar por alguien que siempre te ha conocido. Era básicamente una opción fácil y segura. Si aplicamos eso a Kwon, casarse con Iris no sería muy diferente de muchos matrimonios en este mundo. El juicio tampoco era tan inusual. Se conocían casos en los que los padres ponían condiciones si un hombre quería la mano de la hija. Aunque normalmente, en casos así, era cuando el hombre era de un estatus social inferior al de la mujer. Como un granjero que quería casarse con la hija de un comerciante o algo así. En este caso, Kwon era el de una estación superior, pero si tuviera que adivinar, Ende se había entrometido y se había inventado unos términos molestos. Ese imbécil estaba tan obsesionado con adular a su hija que causaba problemas a la gente. Era un verdadero grano en el culo. Desahogué algunas de mis frustraciones sobre Ende con Yumina, y ella se limitó a responderme. Wow, realmente no eres nada consciente de ti mismo, ¿verdad? Realmente me preguntaba qué quería decir con eso. Ambas familias están presentes, así que podemos comenzar el rito prismatis. ¿Estamos listos? Mei habló solemnemente a Kwon, pero yo seguía sin saber qué demonios estaba pasando. Sentí que tenía derecho a hacer algunas preguntas, así que intervine. El rito prismatis es una especie de ritual de los frase, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Kwon en realidad? ¿Ya lo ha decidido? Mei y los demás nos habían llamado a la zona salvaje de lo que una vez había sido Yulon. Estábamos en la región central donde había estado la ciudad de Shanghai antes de ser aniquilada por el ataque del camión de riel de frase. La gente ya no pasaba por este lugar. Era un páramo desolado al que solo monstruos y bestias llamaban hogar. Y como el estado Yulongese ya no existía, no había problemas para entrar en el territorio sin permiso. Sinceramente, estar aquí con la familia de Ende me hizo sentir como en una excursión. Los frases se dividen en varios tipos. Lo que ustedes llaman las construcciones dominantes, las superiores, las intermedias y las menores. Pero hay otro tipo que desconoces. Técnicamente hablando, no es un tipo de frase, sino más parecido a una bestia de cristal. Supongo que un análogo cercano en este mundo serían los golems. ¿Los golems? ¿Una criatura autónoma que pueden fabricar a voluntad o algo así?
Supongo que es cierto que tanto los golems como los frase pueden ser forzados a someterse por sus superiores y también fabricados en serie hasta cierto punto. Hay más similitudes de las que yo pensaba. Crearemos algunas bestias de cristal y harás que te enfrentes a ellas en batalla, Kwon. Protege a Alice de ellas y demuestra tu fuerza. Al oír eso, mis sospechas se confirmaron. Cuando había luchado contra los constructos dominantes en el pasado, su prioridad era evaluar la fuerza de sus enemigos. Tendían a suscribir la idea de la supervivencia del más fuerte. Nei creía especialmente en una especie de ley de la selva, en la que los fuertes prosperaban y los débiles sobrevivían a duras penas. Yo era de la opinión de que incluso las cosas débiles podían adaptarse a sus circunstancias, pero los frases se centraba en la fuerza por encima de todo. Era el poder de dominar al enemigo y mantenerlo por debajo de ti. Sin el poder suficiente, no podían hacer lo que quisieran. ¿Así que quieres que luche contra esas creaciones tuyas parecidas a Golem? Correcto. Puedes usar tu arma. Usa toda tu fuerza, y muéstranosla. Nei señaló la espada que colgaba de la cintura de Kwon mientras decía eso. A saber, Silver. Silver soltó un pequeño suspiro, o lo que fuera el equivalente a un suspiro sin aliento, antes de murmurar a Kwon. ¿Por qué tenemos que luchar por esa enana, chico? ¿No podemos conseguirte una dama mejor? El mundo es tuyo, piénsalo. Oye. Cállate, espada tonta. Te arrojaré al océano. Alice ladró a la espada. Silver no parecía muy entusiasmado con que ella se comprometiera con su maestro. Nunca he luchado contra una bestia de cristal antes, pero estoy seguro de que no será rival para mí y Silver. Maldita sea. No hay nadie en el castillo que sea rival para mí y el chico. Bueno, tal vez unos pocos en el castillo. Silver pasó de la confianza a la falta de carácter en unos 5 segundos. Se me ocurren varios espadachines que podrían derrotar a Kwon y Silver. Moroa, Yae, Hilde, Yakumo y Fry. Sentía curiosidad por esas bestias de cristal. Kwon probablemente podría arreglárselas solo con la espada, pero también tenía sus ojos místicos, así que estaba seguro de que estaría bien. Sin embargo, si las cosas se ponían demasiado peligrosas, pensaba intervenir. Comencemos, entonces. Nei, Lisee. ¿Listos? Lo estamos, Lady Mei. Siempre. Los tres se enfrentaron formando un círculo y extendieron los brazos. Un pequeño trozo de cristal puro apareció en el espacio vacío entre ellos, aumentando gradualmente de tamaño. Parece un poco como caramelo de roca. Se parecía un poco al proceso de fabricación del caramelo de azúcar con peito que había visto una vez en la tele, pero se estaba formando muchísimo más rápido. La masa redonda cayó al suelo y empezó a crecer más y más. Mella y los demás se alejaron. Al parecer, su parte estaba hecha, ya que la masa de cristal seguía creciendo por sí sola. No paraba de aumentar de tamaño. Ya era más grande que Kwon. ¿Cuánto más iba a crecer? Comenzó a resquebrajarse a lo largo de su superficie, adoptando gradualmente una forma más definida. Tenía 4 patas, tal vez un perro o un gato. Dado que era una bestia de cristal, me pregunté si se parecería a algún animal que yo conociera. Touya. ¿Es el de 3 cabezas? Lo es, sí. Yumina también se había dado cuenta de en qué se estaba transformando. Era un cerbero. O al menos, era algo así como un cerberos. Este era un poco diferente. Sus 3 cabezas eran diferentes. La cabeza del medio era la de un león, mientras que las de la izquierda y la derecha eran la de un dragón y la de un águila respectivamente. Así que esa es la forma que ha tomado. A mí me parece fuerte. Por supuesto que es fuerte. Es el producto de nuestra fuerza combinada. Mella y las otras 2 chicas Fra se sintieron orgullosas. La bestia de cristal había crecido hasta alcanzar el tamaño de un dragón juvenil. Tenía un gran cuerpo cristalino parecido al de un león, pero con una cola gruesa como la de un dragón y alas de pájaro brotando de su espalda. Mella era probablemente el león aquí, mientras que Nei era el dragón, así que eso dejaba a Lisee como el águila. ¿Kwon está luchando contra esto, entonces? Todavía no. No está terminado. Ahora mismo no tiene directrices ni entendimiento. Necesita que le enseñen a luchar. Te toca, Endymion. Sí, sí. Nei hizo señas a Ende, que se adelantó y extendió una mano abierta hacia la bestia de cristal. Una tenue luz los rodeó a los dos, fluyendo del cuerpo de Ende al del monstruo. ¿Qué estás haciendo? Enseñándole cómo luchar. Le enseño cómo me movería, cómo atacaría y patrones de combate. ¿Y qué? ¿Está como, cargando datos de combate en él o algo así? Maldito bastardo, ¿en serio estás tratando de romper este compromiso incluso antes de que suceda?
Con esto debería bastar, dijo Ende mientras retiraba la mano. La bestia de cristal cobró vida y abrió su boca de dragón para lanzar llamas al aire. ¿Esto es realmente seguro? A pesar de mi malestar por la situación, Kwon ya había empezado a hacer algunos estiramientos. ¿No estás preocupado en absoluto? No especialmente. Somos muchos aquí reunidos, así que no creo que sea demasiado peligroso, respondió Kwon mientras señalaba con la cabeza a un grupo de dioses que estaban sentados no muy lejos. Tenían un montón de mesas y sillas preparadas y parecían estar disfrutando de unos aperitivos mientras nos miraban. ¿Cuándo demonios habían llegado aquí? Karen, Moroa, Kousuke, Sousuke, Karina y Suika estaban todos allí, tratando esto como un picnic o una excursión familiar. Bueno, hazlo lo mejor que puedas. Por supuesto. Me esforzaré por hacerlo. Le di algunas palabras de ánimo, y luego Kwon se dirigió hacia la bestia de cristal. No pude evitar sentirme impresionado por su valor. Con suerte, lo llevaría a través de esta prueba. Con eso, la batalla de nuestro hijo comenzó. La batalla por su futuro compromiso, es decir. Kwon desenvainó sin esfuerzo a Silver de su cintura. La hoja brilló a la luz del sol cuando se filtró en la llanura. Sin embargo, la bestia de cristal que tenía enfrente brillaba aún más. Cada parte de su cuerpo captaba la luz, reflejándola en todas direcciones. Pensé que era un poco demasiado brillante, honestamente. ¿No le daría eso a Kwon una desventaja? Ahora comienza el rito Prismatis. Demuestra tu poder, niño, declaró Melle, anunciando formalmente el comienzo de la prueba. En cuanto dio un paso atrás, la bestia se abalanzó sobre ella. Kwon esquivó casualmente dos espadazos que venían de frente. La bestia de cristal seguía lanzando golpes, pero Kwon era capaz de esquivarlos. Esquivó cada golpe con el mínimo esfuerzo. De repente me di cuenta de que uno de los ojos de Kwon había adquirido un tono naranja dorado. Si no recordaba mal, ese color indicaba que estaba usando su previsión. Esa habilidad del ojo místico le permitía vislumbrar el futuro, así que presumiblemente la estaba usando para leer los movimientos de su enemigo. ¿No será capaz de ganar usando su ojo? No. Al igual que mi propio ojo místico, no puede usarlo constantemente. Llegará un momento en que tendrá que descansar. Varía de una persona a otra, pero cuanto más fuerte es la habilidad, más tiempo requiere el descanso, respondió Yumina, que se había acercado. Eso tenía sentido. Aunque, cuando hicimos las entrevistas para los nuevos miembros de la Orden de Caballeros de Brunilde, Yumina había usado su ojo místico para evaluar a los aspirantes casi todo el día, así que no sabía que hubiera penalización por uso excesivo. Por otra parte, como había un pequeño descanso entre cada entrevista, Yumina no había estado usando el suyo continuamente. Dado que la habilidad le permitía mirar al futuro, debía de ser fuerte. Si lo que había dicho Yumina era cierto, estaba a punto de perder toda utilidad. De repente, la bestia de cristal se detuvo en seco. Oh sí, Kwon tiene una habilidad de ojo místico como esa, sí, ahora se ha vuelto amarillo dorado. Si no recuerdo mal, esa habilidad fija las cosas en su lugar hasta que parpadea. La bestia se detuvo solo unos segundos antes de volver a abalanzarse sobre Kwon. Al parecer, Kwon no lo había tenido en cuenta, ya que retrocedió y puso distancia entre él y su enemigo. ¿Eh? ¿Superó el poder de Kwon? Parece que funcionó, pero entonces la bestia de cristal salió de alguna manera. Creo que los ojos místicos usados contra enemigos en combate son generalmente menos efectivos debido al estrés de la situación. Además, esa cosa es un frase, ¿no? ¿No tienen la habilidad de absorber magia? Podía verlo. Esta bestia de cristal no parecía tener un núcleo del frase, pero eso no significaba que no pudiera tener características similares al resto de las especies. Si lo hacía, entonces no era tan poderosa como la habilidad de una frase real. Probablemente por eso el ojo místico había conseguido detenerla durante un breve instante en lugar de anularla por completo. Kwon tenía 7 ojos místicos. El ojo místico de subordinación, que le permitía domar animales y bestias mágicas. El ojo místico de inmovilización, que le permitía detener el movimiento de cualquier cosa que mirara. El ojo místico de la anulación, que le permitía anular cualquier magia en su línea de visión. El ojo místico de la intuición, que le permitía leer la naturaleza de una persona. El ojo místico de la presurización, que le permite ejercer presión gravitatoria sobre cualquier cosa que mire. El ojo místico de la precognición, que le permitía vislumbrar brevemente el futuro. Y, por último, el ojo místico de la alucinación, que le permitía crear ilusiones. En este combate, subordinación, intuición y alucinación no le servirían de mucho.
La bestia de cristal no era ni un animal ni una bestia mágica, y usar su intuición para medir sus intenciones era inútil. Crear ilusiones tampoco serviría de mucho en este caso, ya que no parecía que el enemigo le siguiera con la mirada. Y dado que la inmovilización no funcionaba, la presurización tampoco serviría de mucho. Mientras pensaba que podía hacer, una bola de fuego salió volando de las fauces de la cabeza de dragón. Sin embargo, las llamas se evaporaron antes de alcanzar a Kwon. Había usado su ojo místico de anulación, así que al menos le estaba sacando alguna utilidad. Oh, Kwon había estado a la defensiva desde el principio, pero por fin estaba listo para moverse. Cargó hacia la bestia de cristal desde un lado, balanceando a Silver en alto. Un fuerte estruendo reverberó por toda la zona, y parecía que la bestia de cristal estaba ilesa. Al parecer, era tan resistente físicamente como cualquier otra frase. Ah. Tu patética espada no tiene sentido frente a nuestra bestia de cristal. Ríndete, declaró Ende mientras miraba con desprecio a Kwon desde el otro lado de la llanura. Me irrita un poco. Cálmate. Le regañaré más tarde. Intenté por todos los medios calmar la incipiente frustración de Yumina. Mira a tu lado, idiota. Tu hija se ha dado cuenta de que eres un gilipollas. La bestia de cristal no cedió, pero Kwon siguió esquivando los ataques usando sus ojos de inmovilización y precognición. Personalmente, me preocupaba un poco que agotara sus reservas de maná. Me había dado cuenta de que los intentos de huida de Kwon eran cada vez más largos, probablemente porque usar tanto sus ojos místicos empezaba a pasarle factura. Sin embargo, la bestia de cristal no mostraba ningún signo de desaceleración. Puso algo de distancia entre Kwon y ella antes de cargar contra él como un camión a toda velocidad. Pero por alguna razón, Kwon no se movió. ¿En qué estás pensando? ¿No será inmovilización otra vez? No podrás detenerlo si se mueve tan rápido. Va a chocar contra ti. Sleep. De repente, las patas delanteras de la bestia de cristal patinaron y tropezaron. Cayó en picado a gran velocidad y se estrelló contra el suelo, chocando y rodando a un lado de Kwon. Ese es mi chico. Debo haberle enseñado bien. Oh, ya veo. La bestia fue enseñada a luchar por ende, así que usaste un truco simple del que sería víctima. ¿Qué has dicho? Solo le di conceptos de combate. No es como si luchara basándose en mí o algo así. Nuestros cuerpos son demasiado diferentes. ¿Entendido? Ende gruñó ante el comentario de Yumina. Debía de seguir enfadada por su anterior comportamiento petulante. Ende tenía razón en que la bestia de cristal obviamente lucharía de forma diferente a él, pero tenía la sensación de que habría caído ante el viejo zapatito con la misma facilidad. Vamos, Kwon. Puedes hacerlo. Ga. Todavía no ha terminado. Ayris animaba a Kwon para que ganara, cada palabra emocionada era un cuchillo en el corazón de Ende. Mientras el dúo padre e hija rugía en primera línea, con sus sentimientos a flor de piel, las tres chicas de frase evaluaban en silencio el partido desde la distancia. Él parece tener una sólida comprensión de la clase de enemigo que está tratando. Sus esquivas están calculadas. Sí, ha analizado las capacidades de su enemigo y no está ejerciendo demasiada energía al evitar los ataques entrantes. Por supuesto. En combate, siempre debes asegurarte de saber a qué te enfrentas. Haz algo precipitado cuando no estás preparado, y es entonces cuando sales herido. Sabe los fundamentos. Me alegró saber que sus comentarios parecían positivos. Sin embargo, tenía problemas para hacer que los ataques cayeran. Si yo me enfrentara a una frase, simplemente usaría Gravity para hacer más pesada mi espada o Ice Rock para aplastar a mi enemigo. Sin embargo, Kwon solo tenía hechizos nulos a su disposición. Y solo podía lanzar dos, Sleep y Parálisis. Había demostrado que podía usar bien el primero, pero el segundo probablemente no tendría ningún efecto sobre una criatura de cristal. Kwon levantó la espada sobre su enemigo caído. Pero una vez más, la hoja rebotó y un agudo sonido sonó para que todos lo oyeran. Todavía no había causado ningún daño real. Pero eso parecía al principio. Entrecerré los ojos y noté una pequeña astilla en la zona del impacto. La había astillado, solo un poco. De repente, la bestia empezó a levantarse, desplegando las alas y flotando sobre el suelo. Oh, ahora está muy ligeramente en el aire. ¿Es esto para contrarrestar Sleep, tal vez? Sí. Supongo que no vuela hasta arriba porque sería demasiado unilateral. El comentario de Ende me hizo reflexionar. Aquello era extrañamente deportivo para lo que parecía ser solo un monstruo de cristal. Tal vez había conseguido de Ende algo más de lo que esperaba. Pero ahora Kwon no podía usar uno de sus hechizos más poderosos. ¿Cómo iba a responder?
MGH, es más difícil de lo que pensaba. Kwon sonrió satisfecho mientras retrocedía ante la bestia de cristal. Según las averiguaciones de Kun, Silver era tan afilada como las espadas de Frasyun que fabricaba su padre, lo que significaba que aquel enemigo era al menos tan fuerte como un frase constructor cargado mágicamente. Pero me he despistado un poco, chico. ¿Hiciste algo especial? Preguntó Silver, curioso por saber qué había pasado. Usé brevemente mi ojo místico de presurización y apunté a ese punto. Solo hizo un poco de daño, pero funcionó. La habilidad de presurización, que aplastaba la materia, no funcionaba realmente en la bestia de cristal. Pero como pequeña prueba, Kwon había concentrado el poder en un punto concreto y lo había golpeado. Luego, tras retroceder un poco, volvió a mirar el punto que había golpeado. Todavía estaba dañado, lo que significaba que este enemigo no se regeneraba. Tendremos que seguir avanzando. Tú eres el jefe. Kwon esquivó otro ataque y golpeó en el mismo lugar. La mancha estaba en el cuello de la cabeza de Águila, y apenas era un rasguño. Pero con la combinación de la habilidad de Kwon y la fuerza de Silver como espada, fue capaz de astillar un poco más. Sin embargo, no era un método de lucha muy eficiente, si seguían avanzando poco a poco así, era probable que el combate durara días. No es que Kwon fuera a durar tanto, desde luego. Su resistencia no era infinita. Tal vez debería subir un escalón, es un poco más cansado, pero debería ser capaz de... Los dos ojos de Kwon empezaron a brillar con un color dorado rojizo. Mientras que su madre, Yumina, solo podía manifestar el poder de su ojo místico en uno de sus ojos, Kwon tenía la capacidad de manifestar sus poderes en ambos. Los 7 ojos que manejaba podían canalizarse a través de cualquiera de ellos. Por ejemplo, podía usar el ojo derecho para inmovilizar y el izquierdo para presurizar al mismo tiempo. Aunque también podía utilizar la misma habilidad en ambos ojos. La presurización de Kwon se concentró en el punto con doble enfoque, e hizo que Silver se estrellara contra él. Esta vez el impacto arrancó una gran esquirla del cuello de la bestia de cristal. Usar ambos ojos era claramente la jugada correcta aquí. Oh. Podríamos arreglarlo, chico. El retroceso sigue siendo un problema. Kwon parpadeó con fuerza. Le dolía la cabeza. Activar 2 ojos a la vez suponía un gran esfuerzo para el chico, y no era algo que fuera capaz de hacer repetidamente. Si tan solo fueras una espada más fuerte, Silver. ¿Estás tratando de irritarme, chico? No, esa no era mi intención. Simplemente pensé que una espada golem creada por el propio se tendría más utilidad, ¿sabes? KRHHH, Silver gruñó y comenzó a vibrar ligeramente en la mano de Kwon. Bien, bien, bien. Te mostraré el poder que el viejo Silver tiene en su vaina. Infinite Silver, primer sello de liberación. Gritó Silver, y entonces empezó a brillar. Su espada estaba revestida de una luz blanca plateada, de la que emanaba un aura visible de energía. ¿Qué es esto? Este es solo mi primer truco, chico. Tómame y golpea esa cosa como lo hiciste antes. Siguiendo las instrucciones de Silver, Kwon activó la presurización en ambos ojos y golpeó a la bestia de cristal una vez más. Apuntó exactamente al mismo punto en la base del cuello de la cabeza de Águila. La espada de Silver, aún envuelta en ese brillo, mordió el costado del cuello de la bestia de cristal, y un sonido parecido al de una roca al ser aplastada sonó mientras el cuello del águila se hacía añicos. Kwon claramente no lo había visto venir. Lo llevaba escrito en la cara. La bestia de cristal, sintiendo la nueva amenaza, saltó hacia atrás y puso distancia entre ellos. ¿Qué te parece, chico? ¿Te gusta probar mi verdadero poder? Estoy sorprendido. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te volviste tan poderoso? Kwon no podía hacerse a la idea del misterioso poder que Silver acababa de demostrar. No conozco los detalles exactos, pero puedo amplificar los efectos de las cosas que me tocan. No sabía si funcionaría con esos ojos tuyos, pero parece que funcionó. Kwon parpadeó sorprendido. ¿Significaba eso que el mero hecho de empuñar a Silver amplificaba cualquiera de sus efectos mágicos? Así que con plata en la mano, el poder de sus ojos de presurización se había amplificado lo suficiente como para arrancarle la cabeza a la bestia. Era una habilidad extraordinariamente práctica. Probablemente podría curarse al instante si intentara lanzar hechizos de restauración con Silver en la mano. Así que podrías hacer esto, ¿eh? Empiezo a pensar mejor de ti. Espera, eso no significa que pensabas mal de mí antes de esto. No es eso. Nunca le vi sentido a llevar una espada parlante. Eso es demasiado honesto. Al menos miénteme. Kwon ignoró los gritos lastimeros de Silver y se volvió de nuevo hacia la bestia de cristal.
El ataque anterior había puesto en guardia al enemigo del muchacho. Lo miraba desde lejos, con cuidado de no acercarse demasiado. Kwon utilizó su ojo de precognición, pero el monstruo permaneció inmóvil. Esa habilidad solo le permitía echar un vistazo 1 o 2 segundos en el futuro, por lo que era inútil si el oponente no estaba haciendo nada. Además, era una carga demasiado pesada para su cuerpo mantenerla constantemente activa mientras esperaba a que su enemigo luchara, así que la única forma de que le sirviera de algo era esperar a que su enemigo empezara a luchar en serio de nuevo. Esperó y esperó, pero la bestia de cristal también esperaba. Su translúcido enemigo estaba completamente inmóvil, como una escultura de cristal. ¿Cuánto tiempo iban a seguir mirándole así? Justo cuando Kwon empezaba a contemplar su siguiente movimiento, la cabeza de león abrió la boca de par en par. Entonces, antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, el joven fue lanzado hacia atrás. Todo el cuerpo de Kwon había sido golpeado por una onda expansiva que lo lanzó por los aires. Rebotó y rodó un poco por el suelo, pero rápidamente recuperó el equilibrio y volvió a blandir a Silver. Eso me tomó por sorpresa, no tuve tiempo suficiente para activar mi anulación. Es difícil bloquear lo que es invisible, chico. No imposible, pero ciertamente cerca de. El ojo de anulación de Kwon anulaba cualquier magia en su línea de visión. Sin embargo, eso no se limitaba a las cosas que tenía que ver realmente. Por ejemplo, podía anular hechizos imperceptibles como Silence simplemente percibiendo que estaban allí a través de sus efectos. El único problema que tenía contra los hechizos ofensivos invisibles, como la onda expansiva, era que solo podía percibir su presencia cuando le golpeaba. ¿No puedes apagarlo si sabes que te va a disparar? Solo si sé cuándo me disparará. Kwon fue golpeado por otra onda expansiva y salió despedido una vez más. La cabeza de león tenía la boca constantemente abierta, así que no había forma de saber cuándo iba a lanzar otra ráfaga. Tenía que reconocer cuando su oponente liberaba la magia, y luego contrarrestarla antes de que le golpeara. En este caso, solo podía reconocerlo una vez que le estaba golpeando, así que no había nada que pudiera hacer. Tenemos que salvar la distancia, chico. Sí. Lo único que se me ocurre ahora mismo es usar inmovilización para mantenerlo en su sitio, y luego hacer un lazo alrededor de la espalda. De repente, Kwon canalizó inmovilización por ambos ojos, congelando a la bestia de cristal. Solo tenía unos segundos para correr hacia adelante y ametrallar a su enemigo. Y así, saltó a la acción, haciendo caer a Silver a escasos centímetros de la cabeza del enemigo. Por desgracia, el poder del ojo místico se agotó. Su enemigo giró rápidamente y lanzó otra onda de choque. Kwon, de nuevo, salió despedido por el impacto. Maldita sea, chico, casi lo teníamos. Debería haberme extendido. La hoja de Silver podía cambiar de forma a voluntad. La mayoría de las veces adoptaba la forma de una espada corta para adaptarse mejor al tamaño de Kwon, pero también podía transformarse en una espada larga. Ahora veo. Todo lo que tienes que hacer es golpearlo mientras mi ojo místico está a plena potencia, ¿verdad? ¿Eh? Espera, chico. ¿Por qué me levantas así? Espera, no me digas. Kwon lanzó de repente a Silver en un amplio arco como si lanzara una jabalina. Al mismo tiempo, activó su habilidad inmovilización y la dirigió hacia la bestia de cristal. ¿En serio me tiraste? Kwon había lanzado a Silver hacia su enemigo con todas sus fuerzas. Sin embargo, aunque Silver surcó el aire como una flecha, la bestia de cristal soltó una onda expansiva por la boca abierta. Así, la corona de plata se encontró desviada de su curso. Parecía que aunque su movimiento había sido detenido por el ojo inmovilizador, la bestia de cristal aún podía generar magia desde su boca abierta. Silver había sido derribado a un lado, pero, Kwon ya no estaba en la línea de visión de la bestia. ¿Dónde estaba? Por aquí. La bestia de cristal se dio la vuelta de repente, respondiendo a la voz. Aunque Kwon se había movido detrás de ella, la bestia no parecía demasiado molesta. Se preparó para lanzar otra onda de choque en dirección a Kwon. Pero antes de que pudiera hacerlo, los dos ojos de Kwon destrellaron de repente en rojo dorado. Ahora, Silver. Lo tengo, chico. Kwon llamó a Silver, haciendo que bajara a toda velocidad desde arriba. La espada se estrelló contra el cuello de la cabeza de león. Se oyó un sonido sordo de aplastamiento y la cabeza de león se astilló en pedazos al igual que la de águila. Kwon nunca necesitó lanzar a Silver, ya que la espada siempre podía volar. Pero sabía que incluso si dejaba que Silver atacara independientemente, había muchas posibilidades de que el ataque fuera simplemente evitado. Por eso dejó que su enemigo pensara que Silver estaba fuera de combate.
En el momento en que Silver salió volando, Kwon había comunicado el plan telepáticamente. La hoja había estado flotando al acecho todo el tiempo. Una vez eliminada la cabeza de león, Silver volvió a la mano de Kwon. ¿Qué tal? Te engañamos bien, gran tonto tallado en vidrio. ¡Wow! ¡Wow! Cállate, suspiró Kwon y sacudió la cabeza ante el júbilo de Silver. A la bestia de cristal solo le quedaba una cabeza. La del dragón. Rápidamente escupió fuego por la boca, pero Kwon lo anuló de inmediato. Es hora de que terminemos con esto. Suena bien, jefe. Kwon cargó contra la bestia de cristal. Su enemigo extendió las alas e intentó golpearle. El ojo izquierdo de Kwon brilló de repente con un color dorado anaranjado. Había utilizado su precognición para ver lo que estaba a punto de ocurrir, sumergiéndose bajo el vientre de cristal de la bestia para esquivar el ataque. Sus ojos, centrados ahora en la parte inferior de su enemigo, brillaron en oro rojizo. La plata, en su mano derecha, brillaba con esa luz blanca plateada. ¡Ya! Gritó Silver cuando Kwon lo empujó hacia arriba, clavándolo justo en las proverbiales tripas de la bestia de cristal. El monstruo translúcido se partió casi en dos, su cuerpo astillándose como cristal cortado. Todo su cuerpo empezó a resquebrajarse y a temblar, cayendo en cascada hasta desplomarse en pedazos. ¡Wow! Vitoreó Silver mientras Kwon se sacudía tranquilamente el polvo de la ropa y se levantaba. Eso es todo, supongo. Eso sí que llevó tiempo. Lo lograste, Kwon. Allí se abalanzó sobre Kwon para darle un fuerte abrazo, pero se le adelantó alguien que había corrido aún más rápido. Ese es mi Kwon. Estuviste increíble. Simplemente increíble. Duquesa Yumina. Debería estar haciendo eso. Yumina ya había estrechado a su hijo de aspecto desaliñado en un fuerte abrazo. No podré hacer esto cuando mi hijo crezca, así que por ahora tengo derechos de madre, dijo Yumina mientras asentía triunfante hacia una abatida Alice. ¿Podría ser este el comienzo de una rivalidad con la que realmente no quiero tener nada que ver? ¿De qué lado debo ponerme? No creo que fuera tan fuerte como podría haber sido. Lise, tal vez cortaste algunas esquinas al formarlo. Tal vez un poco. No quería que Alice estuviera triste, así que... ¿Tú también, Lise? Puede que yo también me haya contenido un poco. Lady Meye, ¿no va esto en contra del rito? Bueno, si la fusión lo dejó más destartalado de lo esperado en general, ¿no significa eso que tú también cortaste algunas esquinas, Mei? Las tres madres hablan en voz baja. Por lo visto, su interés por la felicidad de sus hijas se había impuesto. GRRRGH. Entonces no se hizo bien, ¿verdad? No. El rito queda invalidado. Vamos a cancelar todo el asunto, digo yo. Papá. Kwon solo tuvo que luchar porque tú lo dijiste, si sigues diciendo cosas como esta, nunca volveré a hablar contigo. ¿Cosas como esta? Nunca dije nada. Los ojos de Ende se vidriaron de miseria mientras hería a la amenaza de su hija. Ya estaba acostumbrado a este tipo de intercambios entre ellos. ¿Por qué se molestaba? En cualquier caso, esto significaba que Alice y Kwon iban a comprometerse formalmente. Así que se casará con mi hijo y se convertirá en gran duquesa algún día. Tengo que admitir que tengo algunas dudas sobre su idoneidad como miembro de la realeza, pero creo que como persona, y como esposa de mi hijo, es una buena elección. Tuve que dejar el resto en manos de Yumina y los demás, rezar para que fueran capaces de educarla adecuadamente. En el peor de los casos, si encontrábamos otra esposa para Kwon que entendiera mejor los modales de la corte, ella podría ocuparse de ese aspecto. Sin embargo, no quería tomar ninguna decisión con la que mi hijo o su prometida se sintieran incómodos. Bueno, da igual. Ese tipo de preocupación era para un futuro lejano. No tenía sentido preocuparse tan pronto. Por ahora, lo único que tenía que hacer era sonreír y felicitar a la feliz pareja. Era un nuevo amanecer para todos. Final del volumen 27.